Hoy en Conectados hablaremos de las inyecciones para adelgazar, unas inyecciones que en realidad son medicamentos originalmente destinados para el tratamiento de la diabetes tipo 2 y forman parte de una familia de medicamentos conocida con el nombre de análogos de la GLP-1. Vamos a hablar de estos fármacos, de los beneficios y riesgos asociados al uso de estos medicamentos para adelgazar, cómo funcionan, cómo se pueden conseguir y también de cómo se ha incrementado su consumo en los últimos años. Lo haremos con el doctor Julián Domínguez, jefe de Medicina Preventiva del Hospital Universitario de Ceuta. Y además también conectaremos con las autoras del 10º informe económico del Observatorio de Ceuta y Melilla, que se va a presentar mañana en Madrid. Un informe en este 10º capítulo que versará sobre identidad, economía y estrategia, un nuevo relato para Ceuta y Melilla. Un nuevo relato para las dos ciudades autónomas que ha sido elaborado por la periodista ceutí especializada en información económica, Susana Burgos, por la presidenta de la Asociación Activas Charter, Naya Mohamed, y por la vicepresidenta de BPW y economista, Sony Basdem. Y continuaremos pendientes de la Feria del Libro en una jornada que viene marcada por la visita de María Dueñas, que tendrá un encuentro esta tarde a las 8 con sus lectores. Además hablaremos con Begoña Baeza, que presentará esta tarde su primera novela, 4 puntos cardinales, y también con el líder y fundador de la editorial Avant, Ezequiel Teodoro, que celebra el 10º aniversario de esta empresa con la publicación de más de 1000 libros. También hablaremos con los autores del libro del Instituto de Estudios Ceutíes, Fiesta, Arte y Literatura en Tierra de Frontera. ¿Qué tal? Muy buenos días. Así arrancamos esta conexión de miércoles 4 de junio, en el que también estaremos pendientes del campus, que acoge en estos instantes la segunda jornada de la selectividad, y del teatro Auditorio del Rebellín, que acoge la segunda jornada de una nueva campaña de donación de sangre. Todo esto y mucho más de aquí a las 12. Antes, como siempre, una primera parada en la Agencia Estatal de Meteorología. Y aquí tenemos el panorama para hoy. Es de cielo poco nuboso o despejado. Las temperaturas continúan en torno a los 17 grados de mínima y los 21 de máxima, y el viento sopla de poniente moderado. 3 minutos pasan de las 10 de la mañana de este miércoles. Durante toda la mañana tienen la oportunidad de salvar vidas. ¿Cómo? Pues acudiendo al Teatro Auditorio del Rebellín para donar sangre, para participar en una nueva campaña de donación de sangre. Raúl Llamas, muy buenos días. ¿Cómo ha ido la primera jornada vespertina de ayer y cómo está siendo ahora la afluencia de donantes ahí al Teatro Auditorio del Rebellín? Buenos días, Susana. Pues efectivamente, segunda jornada hoy en el Teatro Auditorio del Rebellín. Ahora nos lo va a decir Gloria Rivero, supervisora del Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Cádiz, cómo fue ayer, que al parecer fue una buena jornada. Hoy, sin embargo, parece que poco a poco la afluencia empieza a aumentar, aunque por ahora hay poquita gente, ya que en vano ha empezado hace apenas media hora, 9:30. Gloria, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, cuéntanos un poquito cómo fue ayer, cuánta gente vino a donar sangre y plasma y cómo va la mañana. Ayer fue magnífico, la verdad, y además estaba la plaza muy animada, había espectáculos, y estábamos con música, estaba muy animado. Y vinieron unas 150 personas, donaron en total 137 entre sangre y plasma. Y hoy pues la cosa parece flojita, porque habitualmente cuando venimos suele ya haber cola y hay gente esperando. Pero bueno, esperemos que a lo largo de la mañana, aunque el tiempo acompaña buen tiempo, no se vayan a la playa y vengan a donar. Hay que decir que en esta ocasión venís 3 días, ¿no? Porque hoy estáis aquí hasta la 1:30 y mañana estáis en sesión de mañana y tarde en Parque Ceuta. ¿Por qué? Sí, pues habitualmente la donación del Parque Ceuta la hacemos para octubre y noviembre, para llenar la reserva. Pero esta vez tenemos problemas con el local y no podemos ir en octubre y noviembre, entonces nos han ofrecido ir otro día allí y nosotros tenemos que aprovechar porque hay que aumentar la reserva, y allí es un sitio muy bueno y la gente también suele responder muy bien. Así que mañana estamos por la mañana y por la tarde, de 9 a 2 y de 4:30 a 9:30. Y la semana que viene me comentabas que también vais a los cuarteles. Sí, hemos iniciado una campaña también para empezar el verano, y además coincidiendo con que el día 14 de junio es el Día Mundial del Donante de Sangre. Entonces los militares siempre nos ayudan en todo, la verdad, y nos ofrecieron poder ir, y vamos la semana que viene pues a 3 cuarteles. Vamos a García Ardave, vamos a González Tabla y a Caballería.
Gloria, siempre lo decimos, pero vamos a volver a recordaros la importancia de donar sangre, lo necesario que es donar sangre y más en verano, que las reservas están bajas. Las reservas llevan bajas todo el año, estamos ahí, esto es una lucha continua. Donar sangre es fundamental porque la sangre no se puede fabricar. Es un tratamiento necesario en muchísimos enfermos que lo necesitan para vivir. Entonces, si no se puede fabricar, necesitamos que donantes generosos y altruistas, como hay aquí en Ceuta, que es verdad que son muy solidarios, vengan a donar. Y es importante que cada vez que donas es que ayudas a 3 enfermos. Y la sangre siempre tiene que esperar al enfermo, no al contrario. Por último, Gloria, requisitos para ser donante. Pues en principio por ley de 18 a 65 años, pesar un mínimo de 50 kilos, tener ganas de ayudar a los demás, que es importante, encontrarse bien. Y si estás tomando algún medicamento o algo, acércate y te resolvemos las dudas que sea por si puedes donar, que muchas veces se puede donar. Pues por ejemplo, si estás tomando para la tensión, se puede donar, si es antibiótico o no. Pero hay muchas cosas que te dejan donar. Gloria, pues muchas gracias y que vaya bien la mañana y también que mañana vaya bien en Parque Ceuta. Esperamos que estemos aquí hasta la 1:30, que se acerquen y mañana también, todo el día. Muchas gracias. Hasta ahora. Bueno, Susana, recordamos ese llamamiento. Hoy están aquí en el Teatro Auditorio del Rebellín, en la antesala del Teatro Auditorio del Rebellín, hasta la 1:30 y mañana, en sesión de mañana y tarde, en el Centro Comercial Parque Ceuta y ya la semana que viene en los cuarteles, como bien ha dicho Gloria Rivero, supervisora del Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Cádiz. Una donación puede salvar 3 vidas, Susana. Pues dicho queda, muchísimas gracias, Raúl. Ya lo saben, durante toda la mañana tienen la oportunidad de salvar 3 vidas acudiendo al Teatro Auditorio del Rebellín. Y desde esta instalación saltamos al campus universitario, que también acoge una segunda jornada, en este caso, segunda jornada de la selectividad, Gloria, segunda jornada de las pruebas de acceso a la universidad aquí en Ceuta. Muy buenos días. ¿Cómo está el ambiente después del primer examen, del segundo día? Muy buenos días, Susana. Pues sí, segunda jornada. Hoy se hacen los exámenes de asignaturas específicas, se hace matemáticas, se hace dibujos, se hace latín, griego, economía, ciencias. Y eso significa que no vienen todos los alumnos que sí que venían ayer, porque ayer eran las generales, que todo el mundo tenía que hacerlas. Así que el campus está con un poquito menos de ambiente, pero es cierto que la sensación es la misma. Nervios, alegría, hemos visto llanto, bueno, según un poquito de todo. Acaban de terminar el primer examen. Los alumnos ya hasta las 10:30 no vuelven a tener el segundo, se encuentran ahora mismo en el descanso. Y por eso hemos conseguido hablar con 2 alumnos, Carmen del Camo en Ilia del Siete Colinas, que hoy se han examinado. ¿De qué nos hemos examinado? De latín. De latín los dos, ¿verdad? Bueno, ¿cómo ha sido esta segunda jornada de la PAU y diferencias con la anterior? ¿O cómo está siendo? Pues la verdad es que el texto que nos hemos puesto en latín nos alegra muchísimo porque lo hemos dado en clase y era un texto fácil, era el del libro 1 de la monarquía. Nos ha caído Servetulio. Ayer en comparación, la verdad es que eran más nervios, eran las específicas, eran 3 asignaturas y la más difícil yo creo que ha sido inglés. Dollar Princess. Y Historia de España nos cayó Franco y en Historia de Filosofía, ¿qué te cayó a ti? Platón y Aristóteles. ¿Y qué examen os ha parecido más difícil hasta ahora de los que lleváis hechos? A ver, hasta ahora, objetivamente, yo creo que el de inglés, porque filosofía, historia de España y lengua no han sido sorpresa, así que inglés se podría decir. ¿Coincidimos? Inglés el más difícil. Bueno, y ahora una cosita, estamos ya en el segundo día de exámenes. ¿Cómo estáis tomando esta PAU? ¿Seguís estudiando todas las tardes o ya lo que está aprendido y lo que no? Hombre, y encima más ahora que son solo asignaturas de práctica, lo que está aprendido y tampoco hay muchas ganas de estudiar. Pues a mí me toca todavía estudiar porque tengo Historia del Arte, que son muchos temas, muchas láminas, así que todavía... Y ya para 2 días que quedan se sigue repasando. Sí. Lo máximo que pueda. Pero también ahora en exámenes hay que desconectar un poquito, ¿no? ¿Cómo lo hacéis? Pues o me pongo a leer un rato o duermo la siesta, que me hace falta dormir. Lo mismo, cuando hay tiempo libre, pues o leer o dormir. No te queda otra. Bueno, y viendo lo que lleváis hecho hasta ahora, ¿qué expectativas tenemos? ¿Cómo nos van a salir estas pruebas de acceso a la universidad? Bien, yo creo que bastante bien, la verdad. Yo me espero que bastante bien. Bueno, veo muy buen humor, muchos ánimos por aquí. Ya lo último, para lo que estamos haciendo esto, ¿qué es lo que queréis estudiar? Pues yo en un principio que estudié inglés, pero ahora estoy pensando a lo mejor en un grado superior. ¿Después del examen de inglés? No por eso, pero no sé, estoy oscilando. ¿Y tú? Yo quiero hacer magisterio o Historia del Arte, pero primero entrar en magisterio. Bueno, muy bien, pues muchísimas gracias a los dos y mucha suerte con lo que queda, que ya queda muy poquito, ¿no? Gracias.
No queda nada, gracias. Muchas gracias. Pues Susana, mira, este es el ejemplo del ánimo que se vive aquí entre los estudiantes. Ya quedan poquitos exámenes, ya son las asignaturas específicas las que han elegido. Y bueno, de momento los vemos bastante contentos a la mayoría. No a todos, porque también hay quien se ha llevado un disgusto, pero aquí seguimos. Pues mucho ánimo y mucha suerte a todos ellos y muchas gracias a ti, Gloria. Seguimos conectadas y con la línea abierta para que nos pidas paso cuando tengas más cuestiones de interés que contarnos. Nosotros vamos a hablar ahora de una cuestión de interés. Seguramente que han oído hablar de las inyecciones para adelgazar, del fenómeno de las inyecciones para adelgazar. Estas inyecciones en realidad son medicamentos originalmente destinados para el tratamiento de la diabetes tipo 2. Y forman parte de una familia de medicamentos conocida con el nombre de análogos de la GLP-1. Vamos a hablar de estos fármacos, de este fenómeno, de los beneficios y riesgos asociados al uso de estos medicamentos para adelgazar, cómo funcionan, cómo se pueden conseguir, cómo se tienen que usar y también de cómo se ha incrementado su consumo en los últimos 13 años, más de un 3000% ha aumentado el consumo de estas inyecciones para adelgazar. Lo haremos con el doctor Julián Domínguez, jefe de Medicina Preventiva, que ya está aquí con nosotros. Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Un placer, como siempre. Un estar placer aquí para con nosotros vosotros. estar aquí para hablar de ese fenómeno del que cada vez se escucha hablar más, de esas inyecciones para adelgazar, que bueno, son en realidad medicamentos inicialmente destinados para el tratamiento de la diabetes. Correcto. Son medicamentos basados en el favorecimiento de unas hormonas, de unas sustancias que se llaman incretinas, que están en nuestro cuerpo y que se fabrican principalmente en el intestino. Hay básicamente dos, ¿no? Y de esas dos incretinas, pues algunas hacen un efecto sobre una y otras sobre ambas. Decía de fenómeno, en los últimos 13-14 años se ha incrementado el consumo de estos fármacos en más de un 3000%. Correcto, correcto, porque además estos fármacos no se sabe muy bien todavía, tienen una serie de efectos colaterales que, digamos, benefician nuestra salud de una forma global. E incluso actúan sobre zonas de nuestro cerebro en relación a los mecanismos de refuerzo y recompensa. Ahí tenemos una tabla, doctor, utilizando los datos del Ministerio de Sanidad de Consumo de recetas médicas del Sistema Nacional de Salud, según la clasificación anatómica, terapeuta y química. En el año 2024 se consumieron 4.372.920 envases, o sea, casi 4.400.000 envases, respecto a 134.000 en 2011. Correcto. Eso procede también de... Bueno, estos datos son del Colegio de Farmacéuticos, datos oficiales de la entidad, del Consejo General de Colegios de Farmacéuticos, e indican más que nada la evolución de los nuevos fármacos. Claro, ¿qué ha ido pasando? Pues que cada vez han aparecido fármacos con mayor efectividad, con menores efectos secundarios, que aunque han sido en general leves, ¿no? En general, con muy pocas excepciones, y además vamos a decir que la sensación del paciente ha sido excelente, ¿no? Entonces, claro, no solamente la parte, vamos a decir, estética, sino la parte también de sensaciones de todo tipo. Es verdad que no hay datos suficientes para avalar un uso continuado a lo largo del tiempo de una forma indefinida, pero es verdad que no solamente mejoran la pérdida de peso, o sea, no solamente atacamos la obesidad, sino que atacamos cuestiones colaterales que no siempre tienen una relación directa con la obesidad. Bueno, en el último año ya se ha ralentizado el crecimiento, una variación de un 12% con respecto, bueno, casi un 13% con respecto al 23%, pero sigue incrementándose el consumo, el uso de estos fármacos, insisto, con receta. Vamos a hablar ya en sí de este tipo de medicamento. En España hay 4 tipos. Bueno, hay más tipos, pero vamos a decir que los principales son la liraglutida, la semaglutida y la tirzepatida, que son los que todo el mundo conoce como, en algún caso, el Saxenda o el Victoza, ¿no? Que son liraglutida, el Ribelsus, que es vía oral también, y el Ozempic y el Wegovy,
que es semaglutida, y el Mounjaro, que digamos que es el gold estándar ahora y que es en este caso la tirzepatida. Pero pronto es muy probable que aparezca una mezcla de semaglutida con cagritilina, que es otro fármaco más, y parece que tiene unos efectos aún más potentes que el Mounjaro, que ahora mismo es el fármaco, vamos a decir, estrella, y el más caro también, claro. Luego hablamos de precios, pero ¿qué son y cómo funcionan estos medicamentos, como venimos diciendo, destinados inicialmente para el tratamiento de la diabetes? Bueno, básicamente funcionan en relación a esas dos hormonas que decía, principalmente, que son incretinas. Son unas sustancias que no son muy conocidas por la gente, ¿no?, pero que se estudian en medicina, en fisiología, y que se producen en el intestino. Son sustancias que una de ellas, ¿no?, que sería el péptido, pues digamos que facilitador de la producción de insulina, que actúa sobre las células beta del páncreas, que es el GIP. Y luego el GLP-1, que es del que salieron los fármacos, es aquel que produce, pues vamos a decir que favorecimiento de la producción de este fármaco que actúa, de esta hormona que actúa sobre unos receptores e inhibe el glucagón, que es, digamos, el que sube la glucosa en sangre. El glucagón sube, la insulina baja. Bien, pues esa producción mayor de insulina hace que se metabolice más nuestra glucosa, ¿no?, entre las células, y el glucagón hace que baje, en este caso si lo disminuimos, que baje esa glucemia. Bueno, en conjunto todo eso da un favorecimiento directo sobre el metabolismo celular. Eso por un lado, y sobre la reducción de grasa, pero es que simultáneamente se producen, digamos que acciones directas sobre la grasa celular, no solo por esa disminución de peso y por este efecto sobre el glucagón y sobre la insulina, y después esos efectos que hemos dicho sobre nuestro sistema nervioso central, que induce a pensar que en algunos casos pudiera utilizarse incluso para toxicomanías o para ludopatías o para cuestiones similares. Eso está todavía en estudio. Desde luego, baja la tensión arterial no solo por el peso, sino que además la baja de una forma directa. Y eso tampoco se sabe muy bien el porqué. Bien, ¿para quién? Luego hablamos también de los estudios que se están realizando sobre los efectos tanto positivos como negativos, pero ¿para quién están indicados? Claro, no está indicado para todo el mundo. No es, pues, me voy a pinchar esto para bajarme 5 kilitos después de Navidad. No, esto no es eso. O sea, lo primero de todo, y lo que debemos hacer con cualquier paciente que tiene sobrepeso o obesidad más aún, es, si no tiene ningún otro tipo de factor de riesgo cardiovascular o de otro tipo, pues iniciar una dieta adecuada, un estudio inicial de su obesidad, porque ya sabemos que antes se valoraba exclusivamente el peso y el índice de masa corporal, y ahora pues se debe de valorar con las nuevas clasificaciones de la obesidad, pues el componente de grasa visceral que tenemos, ¿no?, la grasa que tenemos en nuestro cuerpo, que además es diferente en ambos sexos. En las mujeres hay una proporción mayor de grasa, es natural, y en los hombres pues menos. Eso es lo primero de todo. Y lo segundo, iniciar un programa de ejercicio físico y, bueno, una dieta equilibrada, no solamente reduciendo calorías, sino equilibrándola de forma adecuada. Claro está, si tenemos factores de riesgo cardiovascular, en ese caso el médico sí podría indicar de entrada uno de estos fármacos, pero no es lo habitual, no lo hacemos nadie. Siempre intentamos que a través de medios naturales, de medios de comportamiento, pues el paciente baje de peso. Es verdad que las bajadas de peso con estos fármacos son radicales, son estrepitosas, ¿no?, y demasiado rápidas en algún caso, pero con vamos a decir, las medidas clásicas, aproximadamente un 5% del peso corporal se suele conseguir en unos meses, ¿no? Por tanto, si eso es lo que necesitamos, no debemos usar fármacos de este tipo. Tienen muy pocos riesgos, pero ojo, si los tienen, y en algún caso no graves. Es un juego, es un medicamento. No, exactamente, es un medicamento y hay que usarlo como un medicamento, no como una sustancia que me pongo ahora pues para bajarme unos kilos. Entonces, ¿en qué caso el médico recetaría
sería estos medicamentos? ¿En qué tipo En un caso, en los diabéticos, es verdad que hay algún tipo de diabético que no debe usarlo, pero en general prácticamente a todos los diabéticos tipo 2 y también en los diabéticos de tipo 1, de otro tipo, que no sean capaces de, con los fármacos habituales, con la insulina y con otros fármacos antidiabéticos, pues no consigan su control. Y además que tengan obesidad, ambas cosas, ¿no? Eso para empezar. Y después, en el caso de personas obesas, porque hay que considerar que la obesidad es una enfermedad, no es solamente una ingesta mayor de alimentos, y en ese caso, en obesidades que tienen factores de riesgo, hipertensión arterial, han tenido pues cardiopatías o tienen problemas traumatológicos importantes, ¿no?, debido a esa obesidad, pues en ese caso sí que están muy indicados y además son excelentes fármacos. Es una relación coste-beneficio, o sea, si el paciente realmente tiene patología suficiente para ponerle un medicamento, es cuando un médico debe de ponerlo, no lo pone porque sí. Cuando habla de obesidad hay un nuevo diagnóstico de obesidad. Claro, ahora indicamos la obesidad si tiene relación a su masa magra y a su masa grasa, y en ese caso pues se identifica si es una obesidad exclusivamente de sobrepeso, o sea que no hay una distribución inadecuada de grasa, o si hay una distribución inadecuada de grasa. En ese caso, digamos que aun cuando el peso no se haya elevado más allá de un 28% del índice de masa corporal, sí se puede indicar en ese caso fármaco si hay factores de riesgo adicionales. A ver si podemos ver el cuadro del nuevo diagnóstico de obesidad para que usted nos lo explique y sepamos... Sí, es mejor verlo en un cuadro, si no es complejo sepamos discernir y entender cuándo se considera que hay obesidad. A ver si podemos ver ese cuadro, esa tabla del nuevo diagnóstico de obesidad. ¿Que lo tenemos, doctor? Sí, bueno, ahí tenemos en el número 1, pues serían las personas, vamos a decir, que están en un peso normal. En el número 2 tendríamos a personas hasta el 28%. Eso se calcula de forma muy fácil, el índice de masa corporal o índice de Quetelet. Lo que se hace es que se divide la talla en metros, por ejemplo, si mides 1,80, pues 1,8, dividido en este caso, dividiéndolo pues por la superficie, ¿no? Con eso sacar la superficie corporal, el peso partido por la talla al cuadrado, ¿no? Eso es, en metros. El peso arriba en kilogramos y la talla abajo partido multiplicado por sí misma, o sea, al cuadrado. Bueno, pues bien, con eso se consigue saber si tenemos sobrepeso, hasta el casi 29% de índice de masa corporal, y en el tercero pues ya tenemos una obesidad preclínica. ¿Por qué? Bueno, pues porque aunque no haya síntomas, sí hay un exceso de grasa. Vemos el número 3, pues ahí en ese número 3 ya un médico podría decir, en este caso, si tiene unos factores de riesgo cardiovascular importantes, podría indicar fármaco. En el número 4, por ejemplo, es una obesidad, sí, pero su masa muscular es muy elevada. ¿Podría ponernos un ejemplo concreto? Ese es un cachas. Con datos. ¿Con datos? Vamos a decir. Sí, ¿con datos en qué sentido? Una persona de tanta estatura y con... Bueno, sí, por ejemplo, vamos a poner un 30, pues vamos a colocar el 30, ¿no? Sí. O el 30-31. Ahí tendríamos una persona con 1,70 m de altura y que pesase, por ejemplo, 90 kilos. Pues ahí tendríamos ya una persona en el número 4 que en un momento determinado podría ser una obesidad, pero solamente porque tiene más masa muscular, y podría ser también una persona que tuviera un exceso de grasa, ¿no? En ese caso la indicaríamos como obesidad preclínica. Volviendo a los medicamentos que recomiendan en el caso de que haya obesidad, ¿cómo se pueden conseguir? ¿Siempre con receta o se pueden conseguir sin receta? Con receta. Siempre. Son fármacos con receta, son fármacos controlados también en sus efectos secundarios y son fármacos que se sigue su venta y hay un seguimiento. O sea, todavía son fármacos que tienen una indicación en la caja en la cual nos indica, nos dice que se sigue estudiando el fármaco en sus efectos secundarios porque todavía no han pasado suficientes años, ¿no? Tanto en el Ozempic como en el
Monjaro, ¿no? Vamos a decir que son los dos gold estándar, ahí, las estrellas, ¿no? de ventas. ¿Y la Seguridad Social cuándo los financia? Bueno, alguno de ellos, como los que son para diabéticos, se financia con visado de inspección, o sea que tiene que tener informe de su endocrino correspondiente, y solamente en los casos en que son diabéticos y con factores de riesgo adicionales. Obesos, diabéticos obesos y con factores de riesgo adicionales. Es que estamos hablando de precios, veíamos también antes en el vídeo el Ozempic inyectable, 128 euros, el Wegovy 292 euros, el Saxenda 283 euros, el Monjaro 283 euros, una caja de 5 plumas. Son precios bastante... brutales, y son precios enormes, que claro, cuando realmente estamos enfermos y tenemos una necesidad, vamos a decir, hombre, es financiado por la Seguridad Social, pero no porque sí, no solo porque tengamos sobrepeso. La OCU pide financiación por criterio, dado que casi el 56% de la población española adulto que sufre sobrepeso o obesidad está consumiendo este tipo de medicamentos, y pide que al igual que el Reino Unido, en España se establezcan criterios para la financiación de estos medicamentos. Totalmente de acuerdo. Es pasar del concepto de que la obesidad son personas que están gordas y es su culpa porque comen más, ese concepto todavía nos está costando muchísimo, a que existen unos factores metabólicos que hacen que esas personas estén obesas y tengan un sobrepeso, y ese sobrepeso les da una tensión arterial más elevada, les da unos factores de riesgo incluso reumáticos, reumatológicos, vamos a decir, y traumatológicos posibles, y además, bueno, toda una serie de inconvenientes que en muchas veces, o casi siempre, no es culpa suya, no es solamente ingesta. Es más, hay personas que comen más porque tienen esa necesidad, y esa necesidad es porque su metabolismo está pidiendo más alimentos y engordan más. Por tanto, es una enfermedad, ¿no? Se siguen realizando estudios todavía para conocer los efectos secundarios, tanto positivos como negativos, y hay estudios que alertan de, por ejemplo, de riesgo de pancreatitis o de reducción de efectos gastrointestinales, efecto de rebote al suspender el tratamiento. Claro, sobre el efecto rebote todavía no hay suficientes estudios, pero es verdad, hay pacientes que una vez que lo dejan, cierto, vuelven, pero habría que identificar el factor de confusión, si porque vuelven a sus hábitos anteriores o realmente solamente por dejar el fármaco. Eso no está claro todavía. Y en segundo lugar, es verdad, hay algunos efectos adversos graves, gastroparesia, por ejemplo, parálisis intestinal, que es muy rara, es difícil que pase, pero desde luego siempre hay molestias gástricas, náuseas, algún vómito alguna vez, sensación de estar muy lleno, pero claro, eso es el efecto del fármaco precisamente para comer menos. Y luego pancreatitis ha habido en casos excepcionales. El Monjaro ni siquiera lo pone en su ficha técnica, pero digamos que el Victoza y el Ozempic siguen poniéndolo, lo que significa que tienen casos que han habido y se han declarado. Ojo con esto, los efectos secundarios de los fármacos básicamente se tienen o se declaran porque han pasado después de tomarlos, pero ojo, no siempre hay una demostración farmacodinámica, no siempre se demuestra una causa-efecto, sino una asociación. Ojo, eso no significa que pueden ser menos graves de lo que parece, pero ojo, a veces pasa, es excepcional, pero pasa. Con respecto al efecto rebote, puede hacer, también de eso alerta la OCU, que se haga necesario un consumo crónico de estos medicamentos. Claro, que tengamos, digamos, que una adicción, ¿no?, a ese fármaco, sea una adicción por razón estética o una adicción por razón de que yo necesito tener menos peso. Pero en cualquier caso eso no lo sabemos ahora todavía, es demasiado pronto. Pero como su efecto es tan espectacular, pues se han disparado las ventas y el uso. Discúlpeme un momento, doctor, porque nos pide paso nuestro compañero Raúl Llamas, que se encuentra en la Biblioteca Pública del Estado con el autor del libro Morir dos veces, que va a presentar dentro de unos instantes aquí en la biblioteca, y que cuenta una historia personal, una experiencia personal bastante dura relacionada con el Alzheimer. Raúl, muy buenos días de nuevo.
Buenos días, Susana. Pues efectivamente nos encontramos en la Biblioteca Pública con Alejandro Seral, autor de la obra Morir dos veces, que va a ser presentada ahora a las 11 de la mañana. Es una historia de concienciación, una historia de superación y es un relato personal basado en la vida de su padre, que enfermó muy joven de Alzheimer. Nos lo va a contar el autor. Alejandro, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, cuéntanos cómo surge esta obra, qué es lo que narras en este libro de Morir dos veces. Familiar, de una convivencia de 30 años con la enfermedad en casa, tan en primera persona como lo es que tu padre enferme de Alzheimer. Y con el tiempo, cuando me puse a escribir, cuando intenté hacer esta obra, se me ocurrió que lógicamente la forma de encauzar la historia tenía que ser intentando dar algún tipo de mensaje de apoyo, aquellos mensajes que a mí me habrían podido ayudar en ese recorrido. Y tuve la idea de enmarcar estos mensajes ocultos en una serie de leyendas que irán apareciendo a lo largo de la historia. Cada una de las leyendas va a tener el germen de un mensaje que tendrá siempre un sentido de aportar esa fuerza, aportar esa resiliencia al familiar y apoyarles en cada paso de ese duro camino que es la convivencia con el Alzheimer. ¿Fue muy duro ser niño y ver a tu padre enfermar poco a poco? Es duro y es complicado, y desde la perspectiva, cuando lo miras con el tiempo, no sabes cómo tuviste tanta entereza. Es verdad que hay una costumbre del día a día, hay una cotidianeidad en la que te acostumbras a lo que hay y eres capaz de convivir con algo que quizá con el tiempo piensas que no sabes cómo lo hiciste. También el libro no es solo Alzheimer, sino también se habla de despoblación. Usas también un entorno rural de Huesca, creo que era de la localidad de tu padre, y usas un paralelismo entre la despoblación y el Alzheimer, un poco como perder memoria, ¿no? Tanto de un entorno que nos ha visto nacer y emigramos como de la memoria colectiva, ¿no? Sí, y también ese sentido de tomar la despoblación como una pérdida de una memoria colectiva o del territorio, porque en esos pueblos había un montón de folclore, de canciones, tradiciones, incluso recetas, y esas leyendas que te contaba, que son las que van a apoyar al familiar, van a surgir de ese conocimiento ancestral, de esa España vaciada, y van a ser el mecanismo que contrarreste para esta familia, o para las familias que espero que lo lean, todas las dificultades que aporta la enfermedad. Así que hay un paralelismo muy fuerte, la España vaciada va a estar muy presente y va a ser la España vaciada la que aporte ese mensaje que va a conseguir contrarrestar. Ya por último, ¿te costó mucho publicar? Bueno, he pagado para publicar, así que no mucho. Bueno, pues te deseamos mucha suerte, te dejamos, que hay muchos compañeros aquí ya que te quieren entrevistar, y gracias por esa historia de concienciación y de superación. A vosotros, muchas gracias. Pues ahí queda, eso era Alejandro, que narra en este libro la historia de su padre, que enfermó de Alzheimer muy joven, rondaba los 40 años. Es una historia que él vivió en primera persona de niño y ha intentado plasmarla en estas páginas de este libro para hablar de una enfermedad que, bueno, que cuando nos afecta pues perdemos la memoria, perdemos nuestra identidad y lo perdemos todo, Susana. Pues muchísimas gracias, Raúl, muchísimas gracias por compartir esta experiencia personal y también este mensaje de concienciación. 10:33, a modo de conclusión ya, doctor, que nos tenemos que ir a otro tema y con otros protagonistas. ¿Qué conclusiones finales daría sobre el uso de estos medicamentos inicialmente destinados a la diabetes, a tratar la diabetes, y que se están utilizando para adelgazar? Y no sé si hay alguna diferencia entre uno y otro de cara a algún tratamiento específico, alguna enfermedad específica. Hay diferencias en el sentido de que se necesitan más dosis para una cuestión y otra. Por ejemplo, en obesidad, la semaglutida, que es el Ozempic, pues tiene una versión que es el Wegovy para obesidad y va subiéndose la dosis progresivamente. Y el Mounjaro, en cambio, tiene muchísima más efectividad. ¿Por qué? Pues porque tiene su acción sobre dos componentes, ¿no? Sobre el GIP y sobre el GLP-1, sobre ambos. Básicamente esa es la indicación, ¿no? Pero ojo, siempre hay que insistir en que es para reducir peso, o sea, para la obesidad principalmente, pero con factores de riesgo adicionales, hipertensión, diabetes, etcétera. O sea, que no solamente para perder peso. Mucha gente, demasiada gente, lo está utilizando solo para perder peso. Tiene que tener un riesgo
adicional. Claro, no solamente... no debemos medicarnos si no es que tengamos porque no sabemos tampoco si a la larga, en unos años, tendremos efectos secundarios de algún tipo, sobre todo esa gastroparesia, si puede producir en el tiempo pues digamos un enlentecimiento del tránsito intestinal que en un momento dado puede llevar a una obstrucción, ¿no? Cosa que es rara también que pase, pero puede pasar. De momento, los efectos secundarios son de baja intensidad, pero no sabemos tampoco en el tiempo si van a ser graves o no. Se conocerá con el paso del tiempo. Una última cuestión. La Agencia Española de Medicamentos alerta sobre los riesgos cardiovasculares asociados a las dosis altas de ibuprofeno y de sibuprofeno. Sí, bueno, era una cosa que cuando uno coloca fármacos de similar composición o que tienen una base común, que son antiinflamatorios, en este caso no esteroideos, ¿no? Como pasa con el ibuprofeno, no el paracetamol exactamente. Respecto a la aspirina, pues cuando se da baja dosis en personas que tienen esa necesidad para antiagregar su cuerpo, ¿no? Su sangre, para evitar que tengan trombosis, pues en algunos casos produce una competitividad y ahí sí que hay una relación de causa-efecto. Como conclusión, lo importante de eso es que hay que utilizar los fármacos a la menor dosis posible. O sea que el ibuprofeno y el paracetamol se deben de utilizar cuando sean necesarios a la menor dosis posible. Pero si estamos antiagregados con aspirina, con el Adiro habitualmente, debemos de consultar a nuestro médico para que nos diga si el coste-beneficio en ese momento de usar un ibuprofeno o un paracetamol es adecuado. Por cierto, hay una nueva variante de COVID que está investigando la Organización Mundial de la Salud. Sí, como causa tenemos de una nueva variante más y seguiremos teniendo muchas más. ¿Preocupante? No. Digamos que las variantes se van produciendo por el desarrollo normal. Un virus son proteínas y lo que hace es interaccionar. Cuando el virus ve que no funciona aquello, o sea, ¿qué pasa? Pues lo que ocurre es que esas proteínas empiezan a modificarse, ¿no? Y entonces vuelve a producir otra variante. Y así sucesivamente. La gripe lo ha hecho durante cientos de años o miles de años, no lo sabemos bien, probablemente miles de años, y COVID lo seguirá haciendo indefinidamente. Pues el doctor Julián Domínguez, jefe de Medicina Preventiva del Hospital Universitario de Ceuta, muchísimas gracias por conectar una vez más con la pública para hablar de salud y para dar estos mensajes divulgativos en el ámbito médico. Gracias a vosotros y que pueda que vaya a donar sangre, que eso es muy importante. Como decía Gloria Rivero, que la sangre tiene que esperar al paciente, no el paciente la sangre. Totalmente. Muchísimas gracias, un placer. Y nosotros nos vamos ahora hasta Madrid. Allí el Observatorio de Ceuta y Melilla presentará mañana su nuevo informe económico. Será el número 10, el 10º informe que hace esta institución. En esta ocasión versará sobre identidad, economía y estrategia, un nuevo relato para Ceuta y Melilla. Y está firmado o está realizado a 6 manos, elaborado por 3 mujeres expertas en este ámbito, en el ámbito económico, que están con nosotros para adelantarnos su aportación a este informe, a este documento y también las propuestas que han puesto sobre la mesa para ese nuevo relato que necesitan Ceuta y Melilla. Nos vamos, en primer lugar, como decimos, hasta Madrid. Allí está Susana Burgos, periodista ceutí especializada en información económica y de empresas. Muy buenos días. Muy buenos días, Susana. Hola a todos. Hola, encantada de saludarte desde aquí, desde tu tierra, Susana. Bienvenida. Muchísimas gracias. Siempre es un placer y, bueno, pues echo mucho de menos Ceuta y más cuando empieza el buen tiempo, por la playita y por todos los amigos que tengo allí, ¿no? Así que eso, un gusto, pero al mismo tiempo con los dientes largos, ¿eh? Me ponéis los dientes largos. Si quieres, luego te ponemos unas imágenes de cómo está ahora mismo la zona de la playa. No, déjalo, mejor déjalo. Susana Burgos, desde Madrid, desde Melilla, nos saluda Nayat Mohamed, que es presidenta de la Asociación Activas Charter número 100 de Melilla. Muy buenos días, Nayat. Muy buenos días, muchas gracias, Susana, y bueno, buenos días a Susana también desde Madrid. Ajá. Y desde aquí, desde Ceuta, ya en el plató, vamos a saludar dentro de unos instantes a una cara muy conocida, colaboradora de esta casa, economista,
y vicepresidenta de la asociación BPV Spain aquí en la ciudad, de la Asociación de Mujeres Empresarias y Profesionales. Sonia Basde, muy buenas. Buenos días, Susana. Pues un placer saludar a las tres. Este 10º informe atiende al objetivo de analizar la situación económica actual de Ceuta y Melilla, identificando principales retos y desafíos estructurales y proponer nuevos proyectos para el nuevo relato que necesitan las dos ciudades autónomas. Soni, ¿cuál es el principal objetivo que os habéis marcado en este informe firmado a 6 manos? Bueno, pues la verdad es que el objetivo ha sido dar una visión positiva y opciones a cómo se debe de desarrollar los modelos económicos de ambas ciudades, ¿no? Tuvimos nuestros encuentros online, porque cada una estaba en una ciudad distinta, y sí que intentamos por lo menos aunar opiniones, cada una ver cómo lo iba a enfocar, por tener un poco también una hoja de ruta marcada a lo que iba a ser el informe, porque ya decimos, lo presentamos en conjunto y no queríamos tampoco pisarnos unas a otras, ¿no? Identidad, economía y estrategia. Susana Burgos, ceutí, estás en Madrid, sigues muy de cerca la situación y la actualidad de la ciudad autónoma de Ceuta. Bajo tu punto de vista, ¿cuál es el nuevo relato que tienen que escribir Ceuta y Melilla? Pues mira, yo lo que creo, Susana, es que Ceuta y Melilla necesitan, y en estos momentos en que el tablero geopolítico está tambaleándose y estamos en un momento de muchos cambios, lo primero que necesitan es un relato que se base en la autoestima, que seamos conscientes primero, ceutíes y melillenses, del importante legado histórico, del importante patrimonio histórico-artístico, de la maravillosa gastronomía que tenemos, de la ubicación absolutamente singular, y eso nos hace muy, muy atractivos para los visitantes. Y a partir de ahí, una vez que nosotros estemos pues más seguros de nuestro presente, construir a futuro pues un relato también, y no solamente un relato, sino una realidad que permita ser más optimista. Yo llevo muchos años fuera, como sabéis, y siempre me sorprende. Mirad, este mismo fin de semana he estado con amigas íntimas de Ceuta, amigas de la infancia, y siempre que hablamos de Ceuta me llama la atención el derrotismo, a veces el fatalismo de, bueno, las cosas no tienen arreglo, esto es así, dependemos de Marruecos y Marruecos es el enemigo. Bueno, pues hay que cambiar las cosas. Ya sé que yo lo digo desde la distancia, y a lo mejor os resulta, pues un poco utópico, pero es que no, es que hay mucha gente en Ceuta que piensa como yo, que para hacer las cosas de otra manera, pues hay que trabajar y primero hay que creérselo, ¿no? Yo en el informe, que queda feo que nosotras lo digamos, ¿verdad, Soni y Nayat? Pero nos ha salido un trabajo, yo creo que muy interesante y muy práctico, cada una con su visión. Yo no soy economista, yo soy periodista, pero sí es verdad que leyendo las propuestas de mis dos compañeras de Ceuta y de Melilla, y luego integrando yo la parte más discursiva, la parte más narrativa, me proponía 3 escenarios o 3 apartados, ¿no? Lo que no se conoce no se ama, que eso lo hemos dicho muchas veces, ¿verdad? Ceutíes y melillenses. Eso nos perjudica desde muchos puntos de vista, empezando por el turismo, ¿no? Claro, si los españoles o el resto de los españoles no saben qué es Ceuta y Melilla y lo preciosas que son Ceuta y Melilla, pues no van a venir a Ceuta y Melilla. Por eso tenemos un número de visitantes en las dos ciudades autónomas muy discreto desde mi punto de vista, algo más de 60.000 visitantes anuales, teniendo en cuenta todos los encantos que podemos ofrecer a los turistas, nacionales o internacionales. Pues está claro que nos estamos quedando muy cortos en ese sentido, ¿no? Luego la segunda parte del informe, en lo que a la narrativa respecta, es lo que no se sabe no se aprovecha. Y ahí estamos hablando de las ventajas fiscales de Ceuta, que es verdad que hay muchas empresas que por fortuna son conscientes y por eso están trabajando
desde Ceuta, porque es una oportunidad desde el punto de vista de los impuestos y desde otros muchos puntos de vista. Y hay proyectos interesantes, ¿no? Y no solamente por el juego online, también el hub tecnológico y muchas cosas que están por venir y más que hay que buscar y hay que pretender. Y luego la tercera parte es lo que no se cambia no se arregla. Y ahí hablo de la dependencia, o hablamos de la dependencia de Marruecos, que tenemos que ir reduciéndola y eso nos obliga, y además encantados, a estrechar lazos con Andalucía. Y nos lleva al final, bueno, pues a entender que necesitamos también más iniciativa privada, que dos economías que dependen tanto del sector público, pues al final son más vulnerables, ¿no? Y bueno, pues son muchas cosas sobre la mesa. Es más fácil escribirlo y proponerlo que luego ejecutarlo, pero desde la ilusión y desde la autoestima yo creo que se pueden hacer cosas muy, muy interesantes. Entiendo, Susana, que partes de una hipótesis de que, bueno, pues respiras cierto derrotismo en la identidad de los ceutíes y que a partir de ahí basas esos tres puntos: lo que no se conoce no se visita, lo que no se conoce no se aprovecha, y lo que no se conoce, lo que no cambia... no se arregla, lo que no se cambia no se arregla. No se arregla. ¿Y cuál sería una propuesta concreta para mejorar esto? Pues la propuesta, Susana, es ser muy conscientes, primero, de nuestra propia historia. Es que hay ceutíes y melillenses, yo me sé más la de Ceuta, claro, pero bueno, son dos historias parecidas, ¿no? Bueno, parecidas a partir de determinado momento, ¿no? Porque el factor Portugal hace que sean dos realidades diferentes en el pasado, ¿no? Pero fíjate, te pongo un ejemplo muy concreto, para no teorizar y para irnos a cosas muy prácticas. El hallazgo de la Puerta Califal, que sabemos que arquitectónicamente es una joya para no solamente España y Europa, sino para todo el mundo. Dime cuántos ceutíes han ido a la Puerta Califal. Yo, de mis amigos, te aseguro, y tengo todavía mucha gente allí y espero conservarlos toda mi vida, no todos, ni muchísimo menos. Te diría que menos de la mitad. Y me parece que, bueno, pues hay que empezar por conocer lo nuestro para vender lo nuestro fuera, ¿no? Y luego hay que aprovechar las muchas potencialidades que nos ofrece, por ejemplo, la Unión Europea. O sea, es que no tenemos demasiada relación. Ahora, afortunadamente, a través de la Confederación de Empresarios de Ceuta, bueno, pues parece la integración también en el comité ejecutivo de la propia presidenta de CECE, que es Arantxa Campos, hablo del comité ejecutivo de COE, pues hace que tengamos ahora una relación más estrecha con Bruselas, con europarlamentarios, para defender los temas que ocupan y preocupan a Ceuta, pero hasta ahora poco se ha hecho en ese terreno. Y que no se nos olvide que somos la frontera sur, y eso ofrece muchas oportunidades, no a España, sino a toda la Unión Europea, ¿no? Y hay que estar en permanente contacto con ellos, ¿no? Porque somos eso, la puerta del sur de Europa, nada más y nada menos. Precisamente con la señora Arantxa Campos estuvimos hablando recientemente sobre una, a su vez, reciente visita al Parlamento Europeo. Nayad Mohamed sigue por ahí, ¿o la hemos perdido? Hemos perdido la conexión con Nayad Mohamed. Mientras tanto recuperamos esa conexión, vamos a ver las propuestas, los retos, los desafíos en los que se ha basado otra de las autoras de este informe, en este caso desde aquí, desde Ceuta, Soni Basdé. Bueno, pues Susana, desde el punto de vista de Ceuta yo lo he enfocado con tres pilares básicos de cómo podría, analizo un poco lo que es la situación estratégica y privilegiada que tiene Ceuta, que efectivamente somos la puerta de Europa en África, y sobre todo, pues basándonos en el plan estratégico que salió en el año 2022 y que marcaba un DAFO, que es un cuadro de debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades, era analizar, en qué podía basarse los nuevos modelos económicos en Ceuta. Y yo lo he planteado desde tres puntos de vista, o tres pilares.
uno, potenciar el turismo, pero sostenible, es decir, el turismo de Ceuta tendría que ser, bueno, pues típico de 2 o 3 noches de pernoctación, pero en el cual, bueno, pues se ofrece una experiencia totalmente diferente. Simplemente el hecho de venir aquí en helicóptero ya es una experiencia distinta. Es verdad. El turismo sostenible tiene que tener cuidado y proteger también lo que es el entorno. Creo que como ciudad Ceuta da calidad de vida y eso es lo que también, además ahora se lleva mucho lo del el turismo slow, que es el turismo no de llegar y hacer la foto y ir a 40.000 sitios. Con pausa, ¿no? Con pausa, con calma, disfrutando. Tenemos playa, tenemos el parque. Es decir, esa fortaleza, y en eso estoy de acuerdo con Susana. Nosotros somos los primeros anfitriones en nuestra tierra y yo incluso creo que funciona mucho más el boca a boca aquí, en este caso, que las políticas que se están llevando a cabo, que ahora mismo, por mucho que quiera, sí, el esfuerzo es de la Administración, pero al fin y al cabo tiene que haber una iniciativa privada que apoye ese turismo sostenible. Ese es uno de los pilares. El segundo es la economía de los cuidados. Es decir, en Ceuta hay una población que tenemos que tener en cuenta envejecida, que necesita una serie de cuidados personal y de servicios, y ahí pueden entrar muchas empresas. Y lo último, el tercero, es darle esa importancia que tiene el puerto de Ceuta. El puerto de Ceuta ha sido un referente en épocas pasadas. Hemos tenido aquí, bueno, en la época del Bazar, muchísimas importaciones y ahora mismo, bueno, yo analizo en este informe la última memoria publicada y los datos económicos no son nada malos y podrían ser mejores. Estamos hablando de que el año 23 obtuvo un beneficio de 1,3 millones de euros y todavía no está bien explotado. Estamos con las obras, yo creo que esa nueva estación marítima puede dar mucha vida y mucho potencial a toda la zona del puerto. ¿Y qué propuestas pones en este informe para explotar mejor el puerto? Bueno, pues les hago una propuesta específicamente para el Príncipe, para el barrio del Príncipe. Para el barrio del Príncipe. Para el barrio del Príncipe. En un viaje que hice el año pasado a Corea, en una de las ciudades que visitamos, Busan, vimos un barrio que se parece muchísimo ¿En Corea? En Corea del Sur. En Corea del Sur. Y se parece muchísimo al Príncipe, por esas casas de colores, en un alto de una colina. Lo que pasa es que, bueno, ese barrio también estaba, bueno, pues casi en exclusión social y que se produjo, pues, que activistas y artistas quisieron reavivar ese barrio. Era un barrio de cerca de unos 1000 habitantes y fueron allí y efectivamente, bueno, le dieron la vuelta a todo, pintaron las casas de colores, hicieron, bueno, pues una villa cultural. Y tú propones en este informe convertir el Príncipe en una villa cultural. En una villa cultural donde realmente, bueno, porque vamos a ver, hay mucha gente que ha visto la serie de televisión y coge un taxi para visitar el barrio. ¿Por qué no se podrían hacer rutas turísticas, aparte de la Puerta Califal, del Parque del Marítimo, de subir al Príncipe? También podría ser un atractivo de la ciudad. Ahí podemos ver, bueno, pues podría comprobarse la gastronomía, la artesanía, la convivencia, la diversidad cultural que existe en esta ciudad, ¿por qué no? Y creo que eso sería lo bueno, porque dejaría de ser un gueto. Bueno, pues ya tenemos una segunda propuesta de este informe, Identidad, Economía y Estrategia, una propuesta en el ámbito de la identidad, una propuesta en el ámbito económico. Volvemos a Melilla, hemos recuperado la conexión con Nayat Mohamed. Ella lo ha hecho desde la ciudad hermana, que tiene muchas cosas comunes, no todo, pero una idiosincrasia parecida a la de Ceuta. ¿Cuáles son, desde tu punto de vista, Nayat, los retos, los desafíos a los que se enfrenta la ciudad autónoma de Melilla y cuál sería el nuevo relato necesario para la ciudad? Bueno, de nuevo, y disculparme la conexión. Pues bueno, yo he intentado hacer un informe en el que cualquier persona que no sea de Melilla tenga una visión global de la situación que tenemos los melillenses a la hora de emprender y que salgamos de la situación que nos ha ocasionado el COVID y el cierre de la aduana comercial y pérdida de régimen de viajeros con Marruecos. ¿Por qué? Porque yo me he centrado primero en ver cuáles son las
las dificultades que tenemos, el vivir en Melilla, pero después he destacado las fortalezas. Es decir, Melilla tiene una situación geográfica especial, igual que Ceuta. Tenemos una serie de inconvenientes de infraestructura, porque las conexiones con península, tenemos aeropuerto, puerto, pero tenemos unos costes elevados, que aún siendo residentes en Melilla y tenemos bonificaciones, muchas veces son dificultosos los traslados por los costes al tener que improvisar un viaje a corto plazo. Entonces, yo me he enfocado en el que si queremos ahora mismo que la ciudad salga adelante después de haber pasado por situaciones de cierre de aduana comercial, el sector comercio, que dependía mucho de las fronteras con Marruecos, pues ver qué alternativas ofrece la ciudad con la situación actual. Entonces, pues hago planteamientos de que tenemos que invertir más en facilitar la conexión con la península, reduciendo costes de transporte, tanto de mercancía como de pasajeros, para no tener esas dificultades por la situación geográfica. Después, a nivel económico, también fomentar esas fortalezas que tiene la ciudad. Melilla es una ciudad que invita a que se la visite si realmente se destacan las virtudes de la ciudad, como es el turismo modernista, el turismo de mar, el turismo militar, turismo de religiones. Melilla es una ciudad, al igual que Ceuta, donde se vive esa diversidad cultural y religiosa importante, que a mucha gente les gusta venir a experimentar. De hecho, todas las personas que vienen a Melilla se van encantadas. La única pega que ponen es en el tema de los costes de transporte hacia la ciudad. Entonces, yo me he enfocado en eso, pero también me he enfocado en los melillenses. ¿Qué es lo que está pasando con los jóvenes? ¿Cómo podemos hacer que el talento juvenil no se vaya? ¿Cómo podemos hacer que si se van, que vuelvan a Melilla con ese talento, con esos conocimientos y puedan invertir en Melilla, que se les dé facilidades para invertir en Melilla y que no dependamos tanto del sector público? Es decir, he tocado muchos puntos, pero como una imagen global, viendo las dificultades que tenemos, pero también viendo cuáles son las riquezas que se pueden explotar y hacer llegar al mundo para que Melilla sea una ciudad turística referente en España, siendo un puente entre dos continentes, entre Europa y África. Puntos que, bueno, escuchando podrían ser bastante también útiles para Ceuta. Susana, compañera periodista, este informe va a presentarse mañana en la Asociación de la Prensa de Madrid. Como periodista... Eso es, a las 12 del mediodía. 12 del mediodía. Te pediría que nos hicieras una especie de resumen a nivel de crónica o incluso de titular de cómo se integrarían las propuestas de las tres autoras en unas conclusiones finales. Bueno, pues a ver, me lo pones complicado, pero yo creo que, porque al final es que contamos muchas cosas, ¿eh? El informe es un informe amplio. Mira, algo que se me quedó en el tintero y que sé que Sony y Nayat van a estar de acuerdo conmigo, es el paradigma de Málaga, ¿eh? Antes cuando me preguntabas y cuando hablaba de la parte del relato, fíjate cómo Málaga, yo veraneaba en esa ciudad cuando era pequeñita, porque mis abuelos vivían allí, y Málaga no tiene nada que ver, la Málaga de ahora, con la Málaga que yo conocí de niña, ¿no? Mis hijos me dicen, mamá, ¿y tú jugabas? Digo, bueno, es que lo único que puedo identificar prácticamente es el Parque de la Alameda y no tantas cosas, porque Málaga ha sido una explosión enorme de una ciudad grande, pero económicamente poco desarrollada o poco explotada, a una ciudad que es, bueno, pues, el lugar de moda para trabajadores, para turistas y para gente llegada de toda Europa, ¿no? Desde el punto de vista inmobiliario es una gran potencia, desde el punto de vista tecnológico, bueno, no vamos a hablar de Málaga porque nuestras protagonistas son Ceuta y Melilla, pero me refiero a que ese modelo que se puso en marcha hace más de 2 décadas, poniendo de acuerdo a asociaciones vecinales, a empresarios, a sindicatos, a políticos de todos los colores, de todos los partidos, bueno, pues ese modelo fructificó y hacen bien, yo creo, quienes encuentran en Málaga un referente para remar todos en la misma dirección.
No eludo tu pregunta, hablo de las conclusiones del informe que presentaremos mañana en la Asociación de la Prensa de Madrid, el presidente del Observatorio de Ceuta y Melilla, que es Carlos Echeverría, y yo, y también estarán, por supuesto, vía videoconferencia mis compañeras, Sonia y Nayat. Y al final las conclusiones pasan por potenciar aquello en lo que se está trabajando bien. Estoy pensando, por ejemplo, en el trabajo que se está haciendo desde Telefónica Open Future, ¿no? Fomentando el emprendimiento y sobre todo el emprendimiento vinculado con la tecnología. En Ceuta, en Melilla hay conversaciones, aunque todavía no está el proyecto igual de afianzado, pero bueno, solamente por poner un ejemplo sobre la mesa de cosas que se están haciendo bien. Bueno, pues potenciemos aquello que se está haciendo bien y desterremos aquellas iniciativas pues, que no están funcionando o que no nos dan los frutos deseados. Importantísimas las infraestructuras. Pues mira, el tema del puerto que decía Sony, ¿no? El tema, también decía Nayat, no puede ser, yo ya no soy residente en Ceuta desde hace muchos años porque vivo en Madrid, lógicamente, y para mi familia, que tengo 3 hijos, y mi marido y yo, para ir los 5 a Ceuta en verano, en Semana Santa, en vacaciones, cada vez que tenemos la oportunidad, nos cuesta carísimo. Eso es disuasorio y hay que arreglar ese tema, porque está muy bien que los residentes, por supuesto, disfruten de esa bonificación, como ocurre también en las islas, ¿no? Como ocurre en Canarias y en Baleares, pero hay que hacer que el transporte sea más económico y hay que hacer también infraestructura hotelera para que cuando se produce un evento en Ceuta, y ojalá haya muchos más, pues haya manera de hospedar a las personas que nos visitan, ¿no? Y bueno, pues infraestructuras, transportes, sacar el máximo partido al puerto, el considerar que somos ciudades privilegiadas. Yo insisto mucho en lo de la autoestima. Es la hora de la autoestima, es la hora de creernos lo que somos, no con complejo de inferioridad, sino con el incluso prejuicio contrario. O sea, valemos mucho, tenemos mucho que enseñarnos a nosotros mismos y sobre todo que enseñar al mundo, ¿no? Hay que reducir la dependencia de Marruecos, hay que estrechar más los vínculos, ¿no? Reforzar los lazos con Andalucía en un momento además en el que el presidente de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla, está encantado. Se firmó un convenio, como sabéis, un protocolo el año pasado con 130 medidas y bueno, pues hay que explotar todo eso que a veces tenemos la sensación de que va un poquito lento y por supuesto la colaboración público-privada que es imprescindible para el desarrollo socioeconómico de Ceuta y de Melilla y de cualquier otra ciudad o cualquier otra comunidad autónoma de España. Amplísimo y completo resumen, ya que hablas de reducir la dependencia de Marruecos y aprovechando que tenemos a Nayat, ya muy brevemente, que sabemos que te tienes que ir, Nayat, ¿cómo está funcionando la aduana comercial en Melilla, que en este caso no fue apertura sino reapertura después del cierre? ¿Cómo está funcionando ahora mismo? Ahí. Bueno, actualmente la aduana comercial está funcionando, pero no está funcionando al 100%, porque no pueden pasar todos los productos que a algunos empresarios les gustaría. De hecho, por reuniones en las que he participado con la delegación de gobierno, tenemos entendido que cualquier empresario que quiera exportar algo a Marruecos tiene que comunicarlo para que se haga un estudio si ese tipo de producto primero, qué tipo de aranceles tendría que pagar para exportarlo a Marruecos y si en estos momentos Marruecos le permite la entrada. Entonces, está siendo una reapertura un poco lenta, pero tengo entendido que próximamente va a haber reuniones para ver como un avance de la aduana comercial. Pero sí que los empresarios, sobre todo los que están perdiendo dinero esperando a ver qué pueden hacer, pues necesitan soluciones más rápidas para poder desarrollar sus empresas y no estar pendiente nada más de qué va a pasar si Marruecos acepta uno de esos productos que queremos exportar desde Melilla. Y respecto, ya que estamos hablando de la aduana comercial, hacer un llamamiento desde aquí para que se recupere también el régimen de viajero, porque es muy importante el impacto que puede tener la ciudad. De hecho, el régimen de viajero beneficiaría no solo a los empresarios o los grandes empresarios que quieren exportar, sino a los pequeños empresarios, las pequeñas y medianas empresas que podrían vender productos suyos en régimen de viajero
y entonces llegaríamos más al tejido empresarial de la ciudad y también el servicio de hostelería, todo el tema de restaurantes, hoteles mejoraría si las personas que vienen de Marruecos, ya que hay un flujo de personas que vienen a Melilla, se beneficiaran del régimen de viajeros y los melillenses también. Entonces, bueno, ahí tenemos un hándicap, estamos luchando por ello. En las reuniones que se hacen con delegación de gobierno nos dicen que se están trabajando en ambas partes, tanto hay una comisión para gestionar la aduana comercial y hay una comisión para gestionar lo que es el régimen de viajeros. Espero que pronto podamos tener noticias buenas. Con respecto a los productos permitidos, que no sé si nos puede aclarar cuáles son brevemente, ¿está habiendo importaciones y exportaciones habitualmente o está más bien parada? Bueno, a ver, yo por la información que tengo, ha habido importación de pescado. Me han dicho que también ha habido algo de árido, no mucho, poco, y de exportación sé que ha habido material de perfiles de aluminio y algún tipo de material así de construcción. Eso es lo que tengo entendido. Pues Naya Mohamed, muchísimas gracias por conectar con nosotros desde Melilla para ofrecernos, adelantarnos tu enfoque de cara a la presentación mañana de ese informe, el 10º informe del Observatorio de Ceuta y Melilla, Identidad, Economía y Estrategia. Un placer. Saludos desde Ceuta. Gracias a vosotras. Un saludo. Sony y Susana. Gracias. Y lo mismo, un placer. Susana Burgos, muchísimas gracias por conectar con la televisión pública de tu tierra para adelantarnos tu enfoque, tu visión y ese mensaje de hacer un llamamiento a los ceutíes de mejorar esa autoestima y de vender lo nuestro, creérnoslo. Muchísimas gracias, estaremos pendientes de esa presentación mañana a las 12 en la Asociación de Prensa de Madrid. Un placer, como siempre. Lo mismo te digo, tocaya. Un beso fuerte para ti y para todos los caballas. Otro de vuelta, desde tu tierra. Y Sony Basdé, muchísimas gracias por conectar una vez más con la pública. Gracias a ti, Susana, Un por placer. darnos la oportunidad de adelantaros un poco lo que va a ser este informe. En otra conexión vamos a pedirte ya con fotografías que nos hables más de ese proyecto que planteas, que propones para el Príncipe. Sí, eso espero. Muchas gracias. Gracias. 11 de la mañana y 6 minutos. Vamos a conectar ahora con la Feria del Libro. Gloria Núñez, muy buenos días. ¿Qué ambiente se vive ahora a las 11 y 6 en la Plaza de los Reyes y con quién estás? Muy buenos días, pues de momento ambiente aquí en la Feria del Libro, poquito porque están empezando a abrir los diferentes puestos, eso sí, los colegios como siempre, realizando actividades. Y nosotros estamos muy bien acompañados. Nosotros estamos con Begoña Baeza, autora ceutí. Muy buenos días, Begoña. Hola, buenos días, encantada. Y nos acompaña porque hoy presenta su libro 4 puntos cardinales, un libro que está muy relacionado con Ceuta, con la historia de Ceuta y sobre todo con la familia Baeza. Cuéntanos un poquito, Begoña. Pues mira, 4 puntos cardinales está basado en la vida de José María Baeza Huesca, que fue uno de los fundadores de la empresa Baeza Hermanos, se fundó en 1914 aquí en Ceuta y que era mi padre. Pero yo apenas lo conocí porque falleció cuando yo era muy pequeñita, pero al cabo de los años he tenido la curiosidad de profundizar en su vida y de conocer, y he preguntado a los familiares, he investigado, me contaron que estuvo en Orán de adolescente, muy joven. Y entonces yo me preguntaba, ¿y por qué en Orán? Y entonces ya descubrí que hubo una gran corriente migratoria de toda la población alicantina hacia Orán y hacia la Argelia francesa, y él se fue allí con 16 años, aprendió el oficio y luego vino a hacer el servicio militar a Ceuta en 1912 y conoció toda la zona. Todo era el momento en que se le concedía a España el protectorado del norte de Marruecos. Y Ceuta estaba en pleno desarrollo, se desarrollaba el puerto de Ceuta, se construía el ferrocarril hacia Tetuán, el ensanche de Tetuán. Él vio toda esa oportunidad y entonces llamó a su familia y se instalaron en Ceuta, y a partir de ahí empezó lo que es el negocio. Y la historia, la novela recrea toda esa vida y toda la vida familiar. Hacemos viajes, vamos de Orán a Ceuta, empieza la novela en el puerto de Alicante.
con todo el bullicio del puerto, los olores y tal, y todo eso anticipa todo el cambio que va a haber. Pero básicamente se va a desarrollar en Ceuta, porque bueno, aquí vamos a vivir un poco, vamos a recorrer las calles de Ceuta, vamos a vivir la verbena de la Virgen del Carmen, el carnaval y muchas cosas muy típicas de Ceuta. Y bueno, ahí además es una recreación, no es una biografía, es una recreación que yo he hecho entre los recuerdos, lo que me han contado, las vivencias que tengo de Ceuta y de todo. Y bueno, pues vengo a presentarla con mucha ilusión a mi ciudad. Es la historia de un hombre, pero también el relato de una época, de la Ceuta de la época. ¿Cómo has hecho el trabajo de documentación para poder contar, bueno, pues toda esta historia? Mira, principalmente en lo que es la vida, preguntándole a mis familiares más mayores, pero ya, claro, ya quedaba muy poco. Pero me ayudaron mi hermana Elena Baeza, que ya falleció la pobre con 90 años ahora en febrero, y mi primo Juan Rosso Baeza, que también ha fallecido con 97, y ellos tenían muchos recuerdos muy frescos. Pero luego he seguido investigando. Mi hermano del primer matrimonio, Alberto Baeza Rasti, era un gran enamorado de la historia de Ceuta y escribió varios libros. El historiador ceutí Francisco Sánchez Montoya me ha ayudado mucho porque tiene muchas publicaciones, y luego por internet he encontrado cosas increíbles en archivos de Mondragón, donde salía cosas de la empresa, y luego el Faro de Ceuta, la verdad que también tengo que decir lo que pone en la página web, todas las publicaciones prácticamente desde que se fundó, y eso es que era una historia viva del momento. Y esta es tu primera novela, además de la dificultad que supone documentarse al ser histórica. ¿Qué otras dificultades te has encontrado? Porque claro, de repente tú estás muy relacionada con la literatura, pero no es lo mismo leer que escribir, ¿no? No es lo mismo, pero en ese sentido también ha sido una experiencia muy bonita y muy interesante. Yo escribí algo cuando era jovencita, no se me daba mal, pero bueno, la verdad que durante el resto del tiempo no he escrito ni he mandado nada a concursos ni nada. Y sin embargo esto ha sido pues un poco, no sé, surgía quizá por la necesidad que yo tenía de ese conocimiento, de esa vida, y bueno, y ha surgido y ha fluido bastante bien, y me ha encantado la experiencia a todos los niveles, a nivel creativo, a nivel histórico. He descubierto muchísimas cosas de Ceuta que desconocía, y a nivel personal porque me he ido profundizando en un personaje que al final era mi padre, que yo lo iba creando, pero finalmente la novela termina con las cartas de puño y letra de mi padre a mi madre, que eso ya es que directamente me metí a conocerlo, la persona. Entonces ha sido muy bonita la experiencia. Bueno, y sobre todo esto vamos a hablar esta tarde, tenemos cita en la biblioteca. ¿Qué esperas de esta presentación, de este encuentro con los lectores? Pues yo espero pasar un buen rato, ver a amigos y a familiares que hacía tiempo que no veía, contarles lo que te estoy contando básicamente, la experiencia, cómo ha sido esta creación, cómo ha surgido, y espero que disfrutemos y espero que se animen a leerla porque es una historia fluida, no es histórica, pero no es densa, sino que pasan muchas cosas, hay muchos personajes que entrecruzan sus vidas, y yo creo que va a estar interesante. ¿Y después de 4 puntos cardinales van a venir más libros? Ya veremos. El caso es que, claro, ya me emocioné y empecé otra novela, pero ahora mismo la tengo parada porque te absorbe mucho, tienes que estar todo el tiempo pensando, y entonces de momento voy a salir de esta y ya después ya veremos. Bueno, de momento la idea ya está ahí, pues muchísimas gracias, Begoña, y mucha suerte con la presentación. A vosotros, muchas gracias. Buenos días. Pues Susana, nos apuntamos la cita, 6 de la tarde, Biblioteca Pública, la presentación de este libro tan relacionado con la historia de Ceuta. Pues muchísimas gracias, Gloria. Apúntate otro acto para la misma hora. Este será en otro centro, en otra biblioteca también, podríamos decir de alguna manera, un centro cultural, la Estación del Ferrocarril.
va a acoger una conferencia, Ceuta, visión de la ciudad y de sus gentes, a través de las revistas ilustradas 1860-1936, que será impartida por el catedrático José Javier Azanza López, que está aquí con nosotros y que ofrece una mirada profunda y visualmente rica sobre la evolución urbana y social de Ceuta durante un periodo crucial de su historia contemporánea, a través del análisis de más de 3.000 noticias y cerca de 1.000 fotografías extraídas de revistas ilustradas de la época. Azanza reconstruye una imagen precisa y sugerente de la Ceuta de finales del siglo XIX y principios del XX. Profesor Azanza, muy buenos días. ¿Qué tal, Ana? Buenos días. ¿Qué le motiva a un navarro a centrar su investigación en las revistas ilustradas como fuente principal para estudiar la historia de Ceuta? Así es, puede resultar un poco extraño, ¿verdad? Bueno, en primer lugar hay razones de tipo personal. Conozco Ceuta, la he visitado ya en varias ocasiones, tengo relación con sus gentes además y siempre me he sentido acogido y como en casa. A partir de aquí es cierto que en realidad yo estaba investigando otros temas más ligados a Navarra, pero viendo el contenido y la información de las revistas ilustradas comprobaba que Ceuta se repetía continuamente y por lo tanto, fruto de ese interés también personal, bueno, pues llevé a cabo una recopilación de noticias que al final incluso esas 3.000 casi se han quedado cortas en un último conteo, han salido casi cerca de 4.000, con lo cual esto ha obligado a una labor también de selección, de sistematización y de síntesis a la hora de aproximarnos a esta imagen visual de Ceuta y de sus gentes. ¿Cómo era esa Ceuta de esa época? Pues, ¿Cómo es esa imagen? Claro, tendríamos que decir que en realidad son varias Ceutas, porque hay una primera, más de segunda mitad del XIX y primera década del XX, donde fundamentalmente las revistas ilustradas, tanto las imágenes como los textos, hacen hincapié en la Ceuta como presidio y la Ceuta militar. Son un poco los dos aspectos que definen Ceuta en esta primera etapa. Sin embargo, a mediados de la segunda centuria del siglo XX, hacia 1915-1920, esta imagen va dando paso a una Ceuta de confraternización y a una Ceuta de modernidad, de progreso, de porvenir, basada fundamentalmente, primero en la desaparición del presidio y por otra parte también en el desarrollo de su puerto. El puerto es un elemento clave a la hora de presentar una nueva imagen de modernidad relacionada con Ceuta, que sobre todo se concretará en su urbanismo, en su arquitectura y en una serie de edificios y de estilos arquitectónicos que definen esa nueva imagen de la ciudad. ¿Has compartido con nosotros alguna de las fotografías que han sido usadas para este estudio y que serán usadas también en la conferencia? No sé si podemos verlas en pantalla para que nos expliques por qué son esas fotos, qué son y por qué han sido seleccionadas. Sí, bueno, en realidad, como digo, primero son fotografías, por ejemplo, la que estamos viendo ahora mismo en pantalla nos habla, es una fotografía ya de la década de los años 20, que en este caso es toda la parte de fosos, toda la parte de foso con agua, y que nos habla de un aspecto que surge precisamente también en la fotografía en esta década, que es la fotografía artística. Ya no la fotografía ligada únicamente a cubrir o a ilustrar una noticia, un reportaje, sino la fotografía con valor por sí misma. Y esto, que surge a finales del XIX, lo vemos en Ceuta ya en la década de los 20, es decir, son fotografías, como en este caso, que nos hablan precisamente de la belleza que tiene Ceuta. Una belleza que puede ser paisajística, donde sobre todo, quizás tenemos oportunidad de ver más adelante alguna, del Monte Hacho, que es el lugar por excelencia dentro de lo que es el paisaje natural de Ceuta, también la propia ciudad, el puerto o escenarios como los fosos. Es decir, esta que tenemos en pantalla en concreto, como digo, no es una fotografía ligada a una noticia en concreto, sino la fotografía por sí misma, ya con esa entidad como fotografía artística. Ajá. También aquí tenemos esta imagen que, como vemos, nos habla también del puerto, pero es ya esta búsqueda de esta perspectiva donde tenemos un primer plano, es una composición muy fotográfica que vincula estos dos elementos que hemos señalado, el puerto, pero ya con esta visión más artística, si se quiere. Estamos dentro de ese pictorialismo fotográfico también de la época y el fondo, la ciudad sobre la que se proyecta esa modernidad que muestra el puerto. Ajá. Muy bien. Bueno, ¿qué deciros de esta imagen? Ya hemos dicho que aquí lo que tenemos es este espacio con esta Casa de los Dragones, precisamente sin los dragones, porque esta es una fotografía la de comienzos de los años 30 y los dragones habían sido eliminados en 1925, esos dragones en cobre que luego en el año 2005-2006 se vuelven a recuperar. Este espacio, en este caso, también es una fotografía artística que se quiere comparar como un espacio que todavía pervive a modo de plaza, de espacio urbano, que se pone en contacto fundamentalmente con el ámbito canario y con el ámbito americano. Se busca un poco el que Ceuta mantiene alguno de estos elementos que perviven un poco en estos lugares o en estos espacios, esa conexión urbanística.
A ver si podemos seguir viendo más fotografías. Bueno, aquí lo que decimos es esa conexión. Esto también es una vista desde el Monte Hacho, precisamente, de lo que es ese paisaje ya que se fija en el puerto. Pero, como vemos, también es una fotografía de carácter artístico, en este caso. ¿Qué fotografía destacaría de los casi 4.000? Bueno, más que hay un elemento que se repite a la hora de hablar, sobre todo, del progreso urbano de la ciudad, y es el edificio Trujillo. Es el que marca un poco ese paso a la modernidad y es el que más se repite porque en muchas ocasiones, además, se establece una comparación entre lo que era ese ámbito urbano, que era quizás luego podremos verla, que era donde se encontraba años antes la pescadería, ese edificio de planta circular, y cómo luego, aquí lo tenemos precisamente, es el que da inicio. El hecho de que se construya en Chaflán, además, le da mucha fuerza, mucha potencia, y luego también, bueno, dentro de ese historicismo, esta es quizás la imagen que sirve como ejemplo de lo que es la modernidad y el progreso en Ceuta, que se concreta sobre todo en su urbanismo. Ajá. También ha hablado de visitas, también contempla visitas, la importancia de las visitas reales, por ejemplo. Así es, bueno, se considera, y de hecho así lo definen en las revistas ilustradas, sobre todo Alfonso XIII, como un rey africanista, en el sentido de que él va a visitar en 1904, 1909, 1927 la ciudad, y sobre todo la visita de 1904 es fundamental porque, lógicamente, es un momento en el que en Ceuta se está desarrollando el concepto del puerto y, por lo tanto, es cuando le entregan incluso un memorial, un manuscrito de la propia ciudad para pedir al rey ese avance del puerto. Es curioso porque Alfonso XIII visitará años después Pamplona, por ejemplo, también. En Pamplona lo que le piden es que rompa las murallas. Es decir, cuando visitaba una ciudad, lo que buscaban era, sobre todo, él pedirle aquello que iba a permitir el desarrollo y el progreso de la ciudad. En un caso es el puerto, el desarrollo del puerto, que no solo fuese puerto militar, sino también puerto comercial. En otros casos era que la ciudad, que estaba encerrada por las murallas, pudiese salir. Y luego tenemos esa otra faceta de Ceuta y sus gentes, que una parte corresponde a las visitas reales que comentabas, y luego hay como tres bloques muy marcados, muy definidos en las revistas ilustradas a la hora de proyectar la imagen de las gentes de la ciudad. Uno de ellos es el sector o el elemento militar. Está presente continuamente a lo largo de todo el periodo, y más con las guerras de África, con el protectorado. Hay un segundo elemento, que es el elemento sanitario, también importantísimo en una plaza como Ceuta. Tercero es el elemento estudiantil, el educativo. Es curioso, el patronato militar, hay toda una serie de referencias. Y luego hay una cuarta parte, que es la que estamos viendo en pantalla, que son los ecos de sociedad. Bueno, aquí tenemos el sector, el que tenemos ahora en pantalla es el sector sanitario y sobre todo las damas de la Cruz Roja. Son continuas las referencias que hacen alusión a la labor que desempeñan las damas de la Cruz Roja, incluso en el frente, como ayudan también a los soldados heridos, como los asisten. Y luego anteriormente veíamos una imagen, que era la imagen, aquí la tenemos también, de los Juegos Florales. Toda la parte de ecos de sociedad, la parte cultural también, que se centra mucho en lo que son los Juegos Florales que se celebraban durante las ferias y donde, lógicamente, teníamos la reina de las fiestas. Y aquí tenemos, esta es una de las primeras, creo que es 1914, donde aparece la reina con su corte. Y es algo que se repite también a lo largo de estos años en las revistas ilustradas. En cuanto a la educación, salen centros como el Colegio Victoria Eugenia, en la barriada de San Amaro, las escuelas de la Legión y de Regulares y el Patronato Militar de Enseñanza. Así es. Bueno, primero, en el caso de San Amaro hay que decir que, y había algún otro caso más, y eso se recoge en las crónicas de la época, no solo era una escuela como tal, sino que además era cantina escolar, es decir, cumplía también las funciones de comedor e incluso ropero escolar. A las personas más necesitadas incluso les abastecían también en este sentido. A partir de ahí, evidentemente, lo que haremos era adentrarnos en sus aulas, ver qué material de estudio tenían en aquel momento, cómo utilizaban sus mapas, sus planos, fotografías, es decir, conocer un poquito más de cerca cómo era la educación en Ceuta en aquella época. Y luego está, por otra parte, el patronato militar, que tenía ya una enseñanza más especializada, incluso orientada hacia determinados ámbitos profesionales, el ámbito del comercio, el ámbito de artes y oficios, donde tenía clases diurnas, que eran fundamentalmente para clases elevadas de la ciudad o incluso para todos los hijos de militares, pero también algo muy importante, clases nocturnas para obreros. Y es algo que se destaca, esa aproximación también a
a la educación, también a las clases un poco más humildes. Y eran unos cursos que estaban completamente repletos de alumnos. Y por último, luego también hay toda una enseñanza ligada en muchas ocasiones también a la legión, a estamentos militares, donde ahí veremos, por ejemplo, cuando nos adentremos en los mapas, que lo que tienen fundamentalmente son mapas del protectorado, mapas ligados con esa función más militar que son la que desarrollan. El tema de la educación es interesantísimo y se recoge con mucho detalle en lo que son las revistas ilustradas de la época. Qué interesante. No se lo pierdan esta tarde a las 6 en el Centro Cultural, la Estación del Ferrocarril. No le voy a despedir porque además de esta conferencia, mañana va a presentar un libro y quiero hablar sobre eso también, pero antes nos vamos de nuevo a la Feria del Libro, Plaza de los Reyes, con Gloria Núñez, que además podemos decir que está de celebración de aniversario, 10 años, nada más y nada menos que cumple la editorial Avan. Muy buenas de nuevo, Gloria. Muy buena, Susana. Pues sí, como bien has dicho, seguimos aquí en la Feria del Libro, en la Plaza de los Reyes. Y si hace unos minutos hablábamos del libro 4 puntos cardinales, hablábamos con su autora, ahora vamos a hablar con su editorial, que como bien has dicho, está de cumpleaños. Cumple 10 años, más de 1000 títulos vendidos. Y sobre todo esto vamos a hablar con Ezequiel Teodoro. ¿Qué tal, Ezequiel? Muy bien, la verdad que muy contento. Otro año más por aquí, en la tierra. Un año más por aquí, vuelves a Ceuta, tu tierra, este año quizás más especial, son 10 años. ¿Qué balance hacemos? Bueno, la verdad que un balance magnífico, en 10 años, más de 1000 títulos. Empecé yo solo, ahora tengo un equipo detrás. Vendía al comienzo en 10, 20, 30 librerías y ahora, bueno, ahora a través de una distribuidora vendo en casi todas las librerías de España y luego en otros países, así que la verdad que más contento no puedo estar. ¿Cómo se hace el empezar una empresa tú solo y acabar vendiendo en prácticamente todos los países? Pues con mucho trabajo. La verdad que te digo que yo empecé solo porque yo quería continuar en el mundo de la escritura. A mí me gustaba escribir, yo ya había publicado antes y mi idea era maquetar libros, era algo un poco más artesanal porque me gustaba. Pero, no sé, debí gustar a algunos autores que aquello fue creciendo y empecé a meter gente y ya dejé el mundo de escribir, el mundo de maquetar, el mundo de editar, cogí gente que me lo hiciera y yo me convertí en empresario y me dediqué pues a difundir los libros y a buscar nuevos autores, a buscar nuevos lugares donde vender y aquí estoy. Son 10 años en los que la forma de leer ha cambiado mucho, han entrado nuevas tecnologías, igual el papel ha perdido un poquito de fuerza, no lo sé, ahora nos lo vas a contar tú. ¿Cómo ha ido cambiando la industria? Bueno, realmente en los últimos 10 años empezamos con el miedo al ebook. Y el ebook en estos 10 años se ha demostrado que no tiene fuerza como para sustituir al libro de papel. Quien lee de verdad, porque al final, no te digo aquella persona que compra un libro al año, no, quien lee de verdad lee en papel. Luego entraron las plataformas digitales, las redes sociales, las plataformas de televisión por cable y demás. Y todo esto al final quita espacio a tus horas de ocio, porque el libro no es que compita con otros libros, compite con otros modos de ocio, porque tenemos una serie de horas al día para dedicarlos al ocio y si entran otros modos, pues claro, te quitan espacio. Sí, se lee menos que hace unos años, pero la gente sigue publicando, la gente publica más que nunca. El año pasado más de 90.000 títulos en toda España y la gente sigue comprando en papel. O sea que yo, de hecho, creo que fue el año pasado cuando las ventas a nivel nacional subieron como un 0,30 y tanto por ciento. En varios años, por fin, la balanza sube un poco, no mucho, pero un poco. Buenos números, vamos subiendo un poquito, comentabas que la gente está publicando muchísimo. ¿Qué se tiene en cuenta como editor para decir, pues este libro se publica o no se publica? Bueno, esto es como jugar a la lotería, es muy difícil. Uno lee un libro, a veces hay libros que tienen muy buena calidad y luego no son comercialmente atractivos, a veces hay libros que no tienen tanta calidad pero se venden mejor, entonces realmente nunca se sabe. Es muy importante, hoy en día es muy importante la promoción. La gente que publica y que ya está en medios de comunicación o que está ya en las redes sociales o que tiene un familiar en las redes sociales que es youtuber o que es influencer, lo tiene más fácil, porque al final, como todo, la publicidad es lo más importante. Y sobre ventas, la Feria del Libro, ¿qué tal está yendo? Bien, la verdad es que ya llevamos varios días, el fin de semana fue bastante bueno, lunes y martes, bueno,
hay un cambio evidentemente en ventas, porque el fin de semana es cuando viene el mayor número de público, pero aún así, bueno, pues se ha mantenido bien estos días. Bueno, pues ya dicho esto, queda darte las gracias por atendernos y desearte mucha suerte y que vayan muy bien las ventas en esta feria y el resto del tiempo a por otros 10 años más, ¿no? Yo espero jubilarme aquí, me quedan 12 o 13 años, espero jubilarme aquí. Pues seguro que sí, felicidades, Ezequiel, muchas gracias. Gracias. Susana, pues esto es el ambiente que se está viviendo en la Feria del Libro, aquí en la Editorial Avant, 10 años ya y a por 10 o los que toquen más. Muchísimas gracias, Gloria. Seguimos hablando de otro libro que en este caso se va a presentar mañana en el Centro Cultural La Estación del Ferrocarril. Decía que no despedíamos al profesor José Javier Azanza porque es uno de los coeditores. Se llama Fiesta, Arte y Literatura en Tierra de Frontera y además de José Javier Azanza nos acompaña Silvia Cazalla Canto, que es otra de las coeditoras, profesora de la Universidad de Granada. Muy buenas. Muy buenas. Bueno, Susana. Fiesta, Arte y Literatura en Tierra de Frontera. ¿Cuál es el objetivo de esta publicación, profesor? Bueno, pues el objetivo de esta publicación, como su propio título indica, es encontrar un espacio de diálogo en muy diferentes ámbitos, tanto el histórico, el artístico, literario, teatral, fotográfico, en torno a ese concepto de frontera, que es un concepto que en ocasiones parece que más bien separa, y más quizás en una ciudad como Ceuta, por eso también precisamente la elección, pero que en muchas ocasiones en realidad de lo que trata es de unir o de tender puentes. De tal manera que, bueno, ese es un poco el objetivo, el reflexionar sobre el concepto de frontera, que no solo es un concepto geográfico, sino que es un concepto también que abarca a lo cultural y a otra serie de ámbitos que son los que se recogen en esta publicación. ¿Y cómo se estructura? ¿Cuáles son los bloques que se abordan en esta Pues el libro obra? tiene como 4 bloques muy marcados. En un primer bloque lo centramos sobre todo en las investigaciones que se centran en Ceuta. Tenemos autores como Fernando Villaba, que por supuesto presenta toda la cartografía de la Ceuta del siglo XVI-XVIII. Tenemos unas exequias que se celebraron aquí por la muerte de Felipe V de Reyes Escalera. Tenemos un gobernador de Ceuta en Filipinas, estudiado por Ana Ruiz. Tenemos un segundo bloque que es más de teatro y literatura, donde quizás destacaría yo la contribución de Miguel Zugasti, de la Universidad de Navarra, que nos cuenta esas desventuras, ¿no?, de un viaje que hizo Pedro de Gobeo por toda la Costa Esmeralda, desde Colombia hasta Ecuador. Y un tercer bloque que está más centrado sobre todo en patrimonio, arte, cultura visual, tanto en los territorios de la monarquía hispánica en Europa como en territorios de ultramar, ¿no? Y tenemos, pues, por ejemplo, contribuciones como las de Víctor Mínguez, que estudia la iconografía de los otomanos en las fronteras del Danubio. Tenemos la descripción de distintas bestias que se creían que existían en los confines del mundo, o ya en ultramar los 3 coeditores del libro, Guadalupe Romero, la profesora Guadalupe Romero, Javier Azanza y yo, hablamos en mi caso de Lima, Guadalupe de los pueblos de indios y Javier de Filipinas, que todo pertenecía a la monarquía hispánica. ¿Qué hallazgos destacaríais de esta investigación? Bueno, pues la verdad es que al ser un volumen coral, la contribución es una contribución muy amplia, precisamente algunos de los que ya ha señalado Silvia. Bueno, primero la propia reflexión en torno al concepto de frontera. Creo que es algo muy rico y que además aquí, desde ese punto de vista interdisciplinar, la hemos podido abordar desde el ámbito de la historia del arte, literatura, teatro, didáctica, dando resultados muy ricos. A partir de aquí, algunas investigaciones tuvieron origen precisamente en este congreso y luego han ido evolucionando. El caso que ha señalado Silvia, tanto de Miguel Zugasti, con la figura aventurera por excelencia de Pedro de Gobeo, como de Víctor Mínguez, en un trabajo que ha ido desarrollando acerca de la presencia de la Casa de Austria y de los Habsburgo, que se sirve de toda esa lucha con los otomanos, la presencia también de la batalla de Lepanto, y que, bueno, recoge todo lo que es un imaginario. Conocemos quizás más el imaginario desde la parte de los vencedores, pero no tanto de los vencidos, y esto es algo en lo que Víctor Mínguez insiste en este trabajo. Por supuesto, luego hay otros trabajos, el propio de Guadalupe Romero, el de Silvia, Juan Chiva, Covadonga. Hay una serie de trabajos que son los que nos van dando y nos van configurando esa imagen de frontera sumamente compleja y sumamente poliédrica. Es algo en lo que tenemos que insistir muchísimo, la riqueza de ese concepto. ¿Cuál es la imagen que da Silvia? ¿De Ceuta o de la frontera en esta publicación yo me centro sobre todo en unas exequias que son como unos funerales. Me cuesta mucho a veces explicar el concepto de exequia cuando no estamos metidos en este mundo. De una monja boliviana que muere en Lima y se crea un libro
un panegírico que se llama, que describe su funeral, donde un orador va desgranando las virtudes de la monja y va comparándola con distintas flores y las virtudes de esas flores, atendiendo a toda la cultura visual de la época. Está cogiendo a distintos autores italianos, de distintas zonas de Europa, americanos, precisamente para describir esas virtudes de las monjas. Un libro que va a llegar también a lo que hoy en día conocemos como España, es decir, que va a transitar por todos los territorios de la monarquía hispánica. Entonces, es lo que decía Javier, el concepto de frontera en el siglo XVI, XVII y XVIII no es el que tenemos hoy en día de algo que separa, sino es algo donde se dialoga, donde las ideas, la cultura va transitando, va de manera fluida, a veces un poquito más estancada, por supuesto, ¿no? Pero va transitando, hay distintos intercambios culturales en todos los ámbitos. Pues muy interesante, sí señor. Fiesta, arte y literatura en Tierra de Frontera, mañana en la estación del ferrocarril a las 7 de la tarde, y hoy esa conferencia Visión de la ciudad a través de las revistas ilustradas desde 1860 a 1936 con más de 3.000 fotografías. José Javier Azanza, catedrático de Historia del Arte de la Universidad de Navarra, un placerazo. Muchísimas gracias. Lo mismo digo, como siempre un placer venir a esta maravillosa ciudad. Y Silvia Cazalla, profesora de la Universidad de Granada, muchísimas gracias. Estaba pensando si este libro también dará para otras rutas con historia. Uy, ojalá. Esa nueva sección que estamos haciendo con el Instituto de Estudios Ceutíes. Ella es la autora de la primera de las rutas, esa que trata de visibilizar las calles con nombre de mujer, se llama Invisibilizadas. Sí. ¿Qué te parece el proyecto? ¿Cómo están quedando los...? Me pareció precioso, o sea, vi el mío, vi el de María Ramos. Y hoy vamos a poner el tercero. Y el tercero, el de Marquesa, creo que, sí, ¿no? el que sale hoy. Me parece de verdad que estáis haciendo un trabajazo. Yo os lo agradezco muchísimo, también en nombre de la profesora Guadalupe Romero y de Ramón Galindo, que somos los 3 editores de ese libro, y por supuesto de todos los autores que participaron. Me parece un proyectazo lo que habéis hecho. Os damos las gracias por darnos voz, por tener este espacio cultural en la televisión de Ceuta, y esperamos pues que sirva para que los propios caballas conozcan un poco más su historia, nuestra propia historia. Sí, señor, gran trabajo que están haciendo los compañeros Raúl Llamas, Carlos Verdugo y Carlos Acosta en este trabajo que vamos poniendo también en nuestras redes sociales y en la aplicación Ceuta Play. Muchísimas gracias. Y vamos a dar otra ruta con historia. En este caso, Ceuta, Espacio Frontera, una visión global para la actuación local. Hoy en Rutas con Historia vamos a hacer un itinerario que lleva por título Ceuta, Espacio, Frontera, una visión global para la actuación local, y va a estar a cargo de Marquesa Herrera, docente de secundaria. Buenos días, Buenos días, Raúl, ¿qué tal? Bueno, ¿qué es lo que vamos a ver en este recorrido? En esta ruta de hoy venimos a descubrir Ceuta desde múltiples perspectivas de las diferentes ciencias sociales, desde la geografía, la demografía, la economía, y en todas estas esferas hay un aspecto transversal que las atraviesa, que condiciona todas estas esferas para la ciudad de Ceuta, que es la frontera. Es por eso que vamos a investigar cómo funciona el espacio humano, físico, simbólico de Ceuta como frontera, a partir de las ciencias sociales y utilizando como brújula internacional los objetivos de desarrollo sostenible. Estamos en el Chorrillo justo para ver dónde acaba el territorio español y dónde empieza Marruecos. Pues en este punto, la primera parada del itinerario didáctico, venimos a explorar cómo es Ceuta como una frontera geográfica. Como todas sabemos, una península en pleno estrecho de Gibraltar, separa dos continentes, el africano y el europeo, dos masas de agua, el mar Mediterráneo y el océano Atlántico, y asiste a uno de los corredores migratorios de especies marinas más importantes del planeta. En este punto es interesante reflexionar sobre el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 14, la vida submarina. Cómo conservamos, protegemos y utilizamos los espacios marinos y sus recursos.
Murallas Reales, segunda parada de nuestro itinerario, las murallas, Marquesa, un testigo mudo de la historia de Ceuta. Efectivamente, estamos aquí para explorar a Ceuta y su historia como frontera. Estas murallas se construyen como un elemento defensivo sobre el istmo de la península, que ya constituye un elemento defensivo natural. ¿Y qué protegen estas defensas? Pues un asentamiento que ha sido un puerto fortificado, un puerto estratégico clave en una de las zonas de mayor tráfico marítimo de la historia. Es en estas murallas donde podemos ver la constante sucesión de culturas que ha vivido esta ciudad. En concreto, aquí estas murallas se empiezan a construir en el siglo X con el califato omeya. Después, la siguiente cultura que sucede son los portugueses, que amplían estas murallas en el siglo XVI, y finalmente encontramos elementos de los cristianos españoles que también refuerzan estas murallas en el siglo XVIII. Entonces, cuando paseamos por estas murallas, por este conjunto histórico, no solo estamos observando la historia de Ceuta, sino la historia del Mediterráneo y esa sucesión de civilizaciones que ha tenido lugar desde la antigüedad. Estamos llegando, Marquesa, al Puente del Cristo, siguiente parada. ¿Te parece que nos sentemos? Vamos a sentarnos un poco. Venga, vamos a sentarnos. Bueno, estamos en un sitio de la geografía ceutí por donde suele pasar mucha gente, y ahora de lo que queremos hablar es de la diversidad de la población. Pues para eso hay una ciencia muy importante, que es la demografía, que describe la población a diferentes escalas, y aquí desde este punto podemos observar cómo es la población de Ceuta, cómo es esta diversidad tan popular de esta ciudad, caracterizada por esa definición de las 4 culturas. La población ceutí se define normalmente en cuanto a su religión o cultura religiosa, hindú, judía, cristiana y musulmana. Y también se aprecian en esta ciudad, con motivo de ese carácter fronterizo, una diversidad social en cuanto a aspectos económicos. Es interesante en este punto volver al Objetivo de Desarrollo Sostenible, en concreto el número 10, reducción de las desigualdades en y entre países. Para abordar este objetivo y explorar esa diversidad social que se traduce en brechas económicas que se viven en esta ciudad, vamos a avanzar hasta el cuarto y último punto, junto a la Oficina de Turismo. Marquesa, nos encontramos junto a la escultura de Estrabón, al inicio del Paseo de las Palmeras, con esta vista privilegiada a través de la cual nos quieres hablar de economía. Eso es, Raúl. Desde este paseo podemos observar muchas de las actividades que han sustentado la economía de esta ciudad tradicionalmente, como son el puerto comercial, el puerto deportivo, esta avenida que da pie a una serie de franquicias y comercios, y nos habla del peso que ha tenido el comercio en esta ciudad, y también nos lleva a pensar sobre el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 11, ciudades y comunidades sostenibles, el número 12, producción y consumo responsable, y nos hace preguntarnos cómo de resiliente es la economía de Ceuta, puede afrontar los cambios y los retos que nos vienen en la actualidad, y como se ha visto con la reciente pandemia y lo que ha supuesto el cierre de ese intercambio transfronterizo y el punto de renegociación en el que se encuentra la ciudad buscando nuevos nichos económicos, también nos invita a pensar en qué y quién puede pasar una frontera y cuáles son las políticas nacionales entre España y Marruecos, las políticas internacionales que se aplican aquí en Ceuta como frontera de la Unión Europea en África. Nos invita a pensar en el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 16,
paz, justicia e instituciones sólidas. Nos invita a pensar en los productos, cómo pasan los productos y si comparamos cómo pasan las personas, cómo son las migraciones, qué lugar tiene Ceuta en esa migración, en el corredor sur-norte, qué problemáticas causa las migraciones regulares e irregulares en la ciudad y cómo podemos crear una sociedad donde se respeten esos derechos humanos, esa libre circulación de personas. Y con esto la verdad es que podemos concluir y ver un poco a dónde nos lleva todo este análisis, toda esta investigación que hemos visto a lo largo de las diferentes paradas, a lo largo de diferentes ciencias sociales como son la geografía, la historia, la demografía, la economía, las ciencias políticas, y es a analizar, a utilizar las ciencias, el conocimiento académico para pensar un poco en cuáles son las debilidades, las amenazas, las fortalezas y las oportunidades en nuestro propio entorno, en nuestra propia ciudad. Cómo podemos cambiar nuestro entorno utilizando objetivos que son internacionales y aportar nuestro grano de arena para hacer un cambio que tenga una repercusión global. Pues Marquesa, muchas gracias por darnos esta visión global para la actuación local, es decir, para la actuación en nuestra ciudad. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Pues muchas gracias también a Raúl Llamas y a Carlos Verdugo, Carlos Acosta, por una nueva entrega de estas Rutas con Historia. Esta es la tercera que emitimos. Pueden ver las dos anteriores en la aplicación Ceuta Play de Radio Televisión Ceuta. Nos estamos acercando al final de esta conexión de miércoles. Mañana será la última conexión de la semana porque, como saben, es festivo local el próximo viernes con motivo de la festividad de la Pascua del Sacrificio. El próximo viernes también es festivo con motivo de la festividad de San Antonio, motivo por el cual son muchos los ceutíes que tienen previsto salir de la ciudad. ¿Y ustedes qué van a hacer este fin de semana y el siguiente, que son fines de semana largos? Hemos preguntado esto en la calle y también en las redes sociales y estas son las respuestas. Me quedo en Ceuta. Me voy a quedar en Ceuta porque es cuando mejor se está en Ceuta, cuando hay poquita gente. Los dos puentes me quedo en Ceuta. Nos quedamos aquí, un poquito en Ceuta con el animalito, con el perrillo, y vamos a aprovechar un poquito de este calorcito que hay. Así que otras veces sí que no hemos ido, pero esta vez nos vamos a quedar por aquí, aprovechar un poquito la ciudad. No, de momento me voy de puente. Iremos y volvemos el lunes, el otro ya no. Me quedo aquí, no es posible de que me vaya a ninguno de los dos puentes. No tengo ningún plan, en principio me quedo aquí en Ceuta y no pienso salir, voy a disfrutar de mi tierra y de mi playa. No me voy de puente porque la semana siguiente tengo que ir a la graduación de mi hija a Madrid y tengo que dejar esos días para ir a Madrid, a la graduación de mi hija. Nos quedamos aquí, vamos a aprovechar para estar con los niños y hacer algún plan así con los niños. Irme fuera, que nace mi nieto. Sí, pero bueno, normalmente me quedo aquí, en los puentes, normalmente me quedo aquí, pero No, hombre, claro, me voy a mi tierra. Yo tengo todos los planes abiertos porque estoy jubilado, me voy, me quedo, no lo sé todavía. No, en principio voy a estar aquí. Trabajar. Trabajo hostelería. Entonces pues no hay planes, el plan es trabajar. Pues la verdad que seguramente me iré a Marruecos a pasar el fin de semana. Pues el de San Antonio nos vamos fuera. Nos vamos a Cádiz, específicamente a Barbate, a una casita allí fuera, a disfrutar del atún. Y la verdad es que por el momento nos vamos a quedar aquí, estamos muy a gusto en Ceuta, así que playita será. Por ahora solamente playita. Pues por desgracia todavía las vacaciones ya están para estar más adelante, nos quedamos por aquí. Pues quedarnos aquí, sí, no nos da tiempo a irnos. Yo soy de Madrid y nos pilla bastante lejos para movernos, así que aguantaremos aquí, por lo menos que se quede alguien en Ceuta. Bueno, pues a juzgar por las personas que han respondido en la calle, son muchas las personas que se van a quedar en Ceuta, las que han respondido en la encuesta digital. Pues hay un poco de todo, el 18% dice que coge las maletas
y se va de viaje los 2 fines de semana, un 30% se va uno de los dos y un 52%, la mayoría, se quedan aquí en la ciudad. Una primera semana de fin de semana largo con motivo de la festividad del sacrificio, Pascua del Sacrificio, que finalmente ha sido fijada por Marruecos para el sábado 7. La fiesta local es el viernes 6. Y hablamos ahora precisamente de esta festividad de la Pascua del Sacrificio, que acogerá, y nos vamos por eso a la explanada que acogerá la Musala, el rezo colectivo al aire libre, el próximo 7 de junio, sábado. Raúl Llamas, las Brigadas Verdes están adecentando la zona para celebrar esa Musala el próximo sábado. Buenos días, Susana. Pues efectivamente estamos justo al lado de la explanada Loma Colmenar, donde va a tener lugar esa musala, ese rezo colectivo con motivo de la Pascua del Sacrificio este próximo sábado. Y como bien dices, los operarios de las Brigadas Verdes están trabajando, están adecentando la zona, y para que nos cuenten exactamente lo que están haciendo, estamos con Francisco García Segado, presidente de la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos. Paco, buenos días. Buenos días. Bueno, ¿qué están haciendo aquí los compañeros, los operarios? Bueno, aquí está la brigada de poda, hay un total de 14 personas, a la cual estamos asentando todo lo que es el camino, digamos, la entrada principal, ya que anteriormente hicimos también el rezo de la musala y habíamos ya todo preparado. Este es el factor que nos hemos encontrado, de que solamente había que limpiar lo que es la entrada. Pero no solo estáis llevando a cabo esto, y también estáis en esta zona, en la barriera, estáis haciendo más cosas, ¿verdad? Sí, mira, precisamente estamos aquí y pintando, dejándolo esto un poquito más curioso, y a la vez estamos también intentando hacer camino de la carrera de San Urbano. Y creo que también estáis de enhorabuena, Paco. Me comentabas que estabas contento por eso. Bueno, tenéis una subvención de 3,5 millones, que es lo que permite que las brigadas funcionen, ese convenio anual que está en los presupuestos, y también se han aprobado esos 539.000 euros que van a permitir que las brigadas se integren en el convenio estatal de jardinería. Se ha aprobado. Sí, eso nos ha venido ya de maravilla. La verdad que hemos estado casi 6 meses esperando, tira y afloja, pero la verdad que lo prometido se ha cumplido por parte tanto de la ciudad como de la secretaria en sí, Tamara, como Alejandro, han apostado por esto, y al final, pues bueno, es de agradecer que la brigada, pues bueno, pues podamos seguir caminando y sin tener problemas a la hora de poder comprar herramientas, que como tú ves, acabo de decirle al invito, una bobina de hilo se ha ido en 20 metros de carretera. Este dinero, estos 539.000 euros, ese paso, o sea, esta inclusión en el convenio estatal de jardinería, ese paso previo para la municipalización de la brigada. ¿Para cuándo esto, Paco? Bueno, yo espero que contra antes mejor, porque también estamos pendientes de la firma del convenio para poder ya dejarlo todo bien amarrado. Yo espero que no tarde tanto y que, bueno, a muy tardar este mes, si Dios quiere, esté todo solucionado. Pues Paco, como siempre, enhorabuena por esta labor que estáis haciendo, los casi 120 operarios de las Brigadas Verdes, y nada, a seguir así. Nada, muchas gracias a ustedes, y la verdad que es un placer que siempre nos apoyéis en todo esto. Pues lo dicho, ahí queda esa labor de los operarios de la brigada, Susana, que como se están adecentando, como decíamos al principio, esa explanada aquí en Loma Colmenar, esa explanada donde se va a llevar a cabo el rezo colectivo este próximo sábado con motivo de la Pascua del Sacrificio, esa musala, una musala que, como están viendo, va a tener lugar en un entorno más acorde, más limpio y mejor, gracias, como decimos, a los operarios de esta entidad. Susana. Vemos ya que está prácticamente todo preparado ahí en esa explanada de Loma Colmenar para la celebración de ese rezo colectivo al aire libre, Raúl. Sí, lo que es dentro está prácticamente ya todo preparado, y lo que están haciendo, como estás viendo justo a mis espaldas, es bueno, los rastrojos, etcétera, etcétera, y un poco pues acondicionar y darle más belleza, digamos, al entorno. Ya sabes tú que en este tipo de laderas se crecen rastrojos, crecen hierbas, que bueno, que hay que ir quitándolas de vez en cuando, porque si no proliferan más. Así que de eso se trata, de que el entorno esté acorde al acto, al realce del alzo, que es, como decimos, ese rezo colectivo. Susana.
Pues muchísimas gracias, Raúl, por esta última conexión, por esta imagen en directo desde Loma Colmenar, que luce así esa explanada de cara a la celebración el próximo sábado 7 de junio del rezo colectivo al aire libre de la Musala por la Pascua del Sacrificio. Hasta aquí llega la conexión de este miércoles con la actualidad local en directo, conexión que vuelve mañana, como siempre, a las 10. Aquí a la televisión pública. A continuación llega Beatriz Palomo con todo su equipo de A Esta Hora, que seguirá conectado con ustedes. Y a partir de las 2, las principales noticias de la mañana en la primera edición de Informativos. Solamente nos queda darles las gracias por su compañía y desearles que pasen muy buena tarde. Hasta mañana.